Episodio 8. Maki se lo cuenta a Gimbles. Capítulo 1. Al final, Oji no viajó en clase business, aunque podría haberlo hecho si hubiese optado por el vuelo de Delta de las 10:15 de la mañana, con el que habría llegado a Cap City a las 12:30. Pero necesitaba quedarse un poco más en Ohio, así que reservó un arduo viaje con 3 escalas a bordo de cacharros que no pararían de traquetear en las turbulencias de julio. Sin mucho espacio ni grandes comodidades, pero tolerable. Menos tolerable fue saber que no llegaría a Flint City hasta las 6 de la tarde, y eso si ningún detalle de sus planes fallaba. La reunión en el despacho del abogado Gold estaba prevista para las 7, y si había algo que Oji detestaba por encima de todo era llegar tarde a una cita concertada. Llegar tarde no era la mejor manera de empezar con buen pie. Recogió sus escasas pertenencias, pagó el hotel en recepción y recorrió en coche los 50 kilómetros hasta Regis. Visitó primero la casa de la madre de Ed Holmes, donde éste había pasado sus vacaciones. Estaba cerrada y tenía las ventanas tapiadas, seguramente porque los vándalos la habían utilizado como blanco en sus prácticas de tiro. En el jardín, cuyo césped requería atención urgente, un cartel anunciaba: en venta, pónganse en contacto con el First National Bank de Dayton. Oji observó la casa, supo que los niños del vecindario pronto dirían en susurros que estaba encantada, si no lo decían ya, y reflexionó sobre la naturaleza de la tragedia. Al igual que el sarampión, las paperas o la rubéola, la tragedia era contagiosa. Pero, a diferencia de esas enfermedades, para la tragedia no existía vacuna. La muerte de Frank Peterson en Flint City había contagiado a su desventurada familia y se había propagado por toda la ciudad. Dudaba que ese fuera el caso en esa comunidad residencial, donde eran pocos los que mantenían lazos duraderos, pero ciertamente la familia Holmes había desaparecido. No quedaba de ellos más que esa casa vacía. Pensó en fotografiar la casa tapiada, con él en venta en primer plano, una representación del dolor y la pérdida donde las hubiera, y lo descartó. Algunas de las personas con las que iba a reunirse tal vez lo comprendieran, tal vez sintieran eso mismo, pero la mayoría probablemente no. Para ellos sería solo una fotografía. Desde el domicilio de los Holmes fue en coche al cementerio Peaceful Rest, en los aledaños de la ciudad. Allí encontró a la familia reunida. Padre, madre y único hijo. No había flores, y la lápida que marcaba el lugar de descanso de Ed Holmes estaba volcada. Imaginó que acaso había ocurrido lo mismo con la lápida de Terry Maitland. El dolor era contagioso. La ira también. La de Holmes era una losa pequeña sin nada más que el nombre, las fechas y una mancha seca de mugre que quizá fueran los restos de un huevo lanzado. Con cierto esfuerzo, volvió a enderezarla. No esperaba que fuera a permanecer así, pero aún hacía lo que podía. Usted no mató a nadie, señor Holmes, ¿verdad? Solo estaba en el lugar y el momento equivocados. Encontró unos ramilletes en una tumba cercana, tomó unos cuantos prestados y los esparció sobre la de Ed. Las flores cortadas no cumplían bien la función de recordatorio, morían, pero eran mejor que nada. Sin embargo, ha de cargar con eso. Aquí nadie creería la verdad. Posiblemente la gente con la que voy a reunirme esta noche tampoco la crea. En todo caso intentaría convencerlos. Hacía lo que podía, ya fuera enderezar lápidas, ya fuera tratar de convencer a hombres y mujeres del siglo XC de que en el mundo había monstruos y que su mayor ventaja era la renuencia de la gente racional a creer. Oji echó una ojeada alrededor y vio una cripta en una colina de escasa altura. En esa parte de Ohio todas las colinas eran de escasa altura. Se acercó hasta allí, miró el nombre cincelado en el granito del dintel, Graves, y descendió los 3 peldaños de piedra. Observó los bancos de piedra y meditó sobre los graves de antaño allí sepultados. ¿Se había ocultado allí el visitante una vez consumada su inmunda tarea? No lo creía, porque cualquiera, quizá incluso uno de los vándalos que habían volcado la lápida de Ed Holmes, podía acercarse hasta esa cripta para echar un vistazo. Además, el sol debía de iluminar el espacio de meditación durante 1 o 2 horas por la tarde, proporcionando una pizca de calor fugaz. Si el visitante era lo que ella creía que era, preferiría la oscuridad. No siempre, no, pero sí durante determinados periodos. Determinados periodos cruciales.
Aún no había terminado su investigación, pero de eso estaba casi segura. Y también de otra cosa. Tal vez el asesinato fuese la obra de su vida, pero su alimento era la aflicción. La aflicción y la ira. No había descansado en esa cripta, pero Obji creía que sí había estado en ese cementerio, quizá incluso antes de la muerte de Mavis Holmes y su hijo. Obji creyó oler su presencia, sabía que podía tratarse de una simple fantasía. Brady Hartsfield emanaba ese mismo olor, el hedor de lo antinatural. Bill lo sabía. Las enfermeras que atendían a Hartsfield lo sabían también, por más que se hallara supuestamente en un estado de semicatatonía. Se encaminó despacio hacia el pequeño aparcamiento que había más allá de la verja del cementerio, notando el golpeteo del bolso en la cadera. El único vehículo que esperaba allí, en el sofocante calor del verano, era su Prius. Lo pasó de largo y dio un lento giro de 360 grados, escrutando detenidamente todos los detalles del entorno circundante. Había cerca campos de labranza, olía el fertilizante, pero aquello era una zona industrial en proceso de abandono, fea y yerma. Los folletos promocionales de la Cámara de Comercio, en el supuesto de que en Regis hubiese Cámara de Comercio, no incluirían fotos de aquello. No había puntos de interés. No había nada que llamara la atención. Más bien la repelía, como si la propia tierra dijese: márchate, aquí no hay nada para ti, adiós, no vuelvas. Bueno, estaba el cementerio, pero pocos visitarían Peaceful Rest cuando llegara el invierno, y a esos pocos los ahuyentaría el gélido viento del norte no mucho después de acudir a presentar sus respetos a los muertos. Más al norte se veían vías de tren, pero los raíles estaban oxidados y crecían hierbajos entre las traviesas. Había una estación en desuso desde hacía mucho, sus ventanas tapiadas como las de la casa de los Holmes. Más allá, en un ramal, quedaban 2 vagones de mercancías solitarios, enterradas sus ruedas entre las zarzas. Daba la impresión de que llevaran allí desde los tiempos del Vietnam. Cerca de la estación desierta se alzaban almacenes abandonados desde hacía años y lo que, supuso Hoji, eran tinglados obsoletos destinados a tareas de reparación. Más allá de estos se alzaba una fábrica en ruinas parcialmente hundida entre girasoles y arbustos. Alguien había pintado con spray una esvástica en los deteriorados ladrillos de color rosa que en un tiempo muy lejano habían sido rojos. A un lado de la carretera que la llevaría de regreso al pueblo, una valla publicitaria inclinada proclamaba: el aborto interrumpe los latidos de un corazón. Elige la vida. Al otro lado había un edificio bajo y alargado con un letrero en la azotea en el que ponía: túnel de lavado es pedir robo. En su aparcamiento vacío se veía otro cartel, uno que ya había visto otra vez ese mismo día. En venta, pónganse en contacto con el First National Bank de Dayton. Creo que estuviste aquí. No en la cripta pero sí cerca. Donde podías oler las lágrimas cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Donde podías oír las risas de los hombres o los chicos que volcaron la lápida de Eat Holmes y luego seguramente orinaron en su tumba. A pesar del calor que hacía, Hoji sintió frío. Con más tiempo, quizá hubiese investigado esos lugares vacíos. No existía el menor peligro. El visitante se había marchado de Ohio hacía tiempo. Muy probablemente se había marchado también de Flint City. Tomó 4 fotografías. La estación, los vagones de mercancías, la fábrica, el túnel de lavado desierto. Las examinó y decidió que valían. Tendrían que valer. Ella tenía que tomar un avión. Sí, y convencer a cierta gente. Si podía, claro. En ese momento se sintió muy pequeña y sola. Era fácil imaginar risas y escarnio. Para ella, pensar en cosas así era algo natural. Pero lo intentaría. No le quedaba más remedio. Por los niños asesinados, sí, Frank Peterson y las hermanas Howard y todas las víctimas anteriores, pero también por Terry Maitland y Eat Holmes. Una hacía lo que podía. Aún tenía que ir a otro sitio. Por suerte le caía de camino. Capítulo 2. En el parque comunitario de Trotwood, un anciano sentado en un banco le dio gustosamente indicaciones para llegar al lugar donde habían hallado los cuerpos de esas pobres niñas. No estaba lejos, dijo, y lo reconocería cuando llegase. Así fue.
Oye paró, se apeó y contempló un barranco que los dolientes, y los buscadores de emociones disfrazados de dolientes, habían intentado convertir en santuario. Había vistosas tarjetas en las que predominaban palabras como dolor y cielo. Había globos, algunos medio desinflados, otros recientes, pese a que Amber y Yolene Howard habían sido encontradas allí hacía casi 3 meses. Había una estatua de la Virgen María que algún bromista había adornado con un bigote. Había un osito de peluche que a Hodgie le provocó un escalofrío. El moho cubría su cuerpo orondo y marrón. Levantó el iPad, tomó una fotografía. Allí no se percibía el menor asomo del olor que había notado, o imaginado, en el cementerio, pero estaba segura de que el visitante había estado allí en algún momento después de que se hallaran los cadáveres de Amber y Jolene, saboreando el dolor de los peregrinos que acudían a ese santuario improvisado como si se tratara de un excelente Borgoña añejo. Y también la excitación de aquellos, no muchos pero sí unos cuantos, siempre había unos cuantos, que iban allí para meditar sobre las sensaciones que uno experimentaba al realizar las atrocidades a las que habían sido sometidas las hermanas Howard, y oír sus gritos. Sí, viniste, pero no muy pronto. Esperaste a venir cuando no atrajeras atención no deseada, como hiciste el día que el hermano de Frank Peterson mató a tiros a Terry Maitland. Solo que entonces no pudiste resistirte, ¿verdad? Musitó Ori. Habría sido como un hombre famélico intentando resistirse a una cena de acción de gracias con todos sus acompañamientos. Un monovolumen se detuvo delante del Prius de Ori. A un lado del parachoques llevaba una pegatina en la que se leía taxi de mamá. En la adherida en el extremo opuesto ponía creo en la segunda enmienda, y voto. Salió de él una mujer bien vestida, regordeta, bonita, de 30 y tantos años. Sostenía un ramo de flores. Se arrodilló, las dejó al lado de una cruz de madera que tenía escrito en un brazo niñas y en el otro con Jesús. Luego se levantó. «Qué triste, ¿verdad?», dijo a Oggy. «Sí. Soy cristiana, pero me alegro de que el culpable haya muerto. Me alegro. Y me alegro de que esté en el infierno. ¿Está mal por mi parte?» «No está en el infierno», dijo Ori. La mujer reculó como si le hubieran dado una bofetada. «Trae el infierno». Oye fue al aeropuerto de Dayton. Llevaba un poco de retraso, pero contuvo el impulso de rebasar el límite de velocidad. Las leyes eran las leyes por una razón. Hertz, lo cual le valió una mirada hostil del representante comercial con exceso de equipaje al que superó en un sprint final. De camino a la ciudad, viéndolo cerca que... Capítulo 4. Es ella. Tiene que serlo. Oye Gold y Alec Pelley estaban delante del edificio donde Oye tenía su despacho. Este señalaba a una mujer esbelta que se acercaba al trote por la acera. Vestía un traje gris formal y una blusa blanca y llevaba al hombro una bolsa de viaje enorme que le golpeteaba la delgada cadera. Tenía el cabello muy corto, la cara pequeña y un flequillo canoso que le caía casi hasta las cejas. Un toque de carmín descolorido le realzaba los labios, pero por lo demás no iba maquillada. Aunque el sol ya se ponía, el calor seguía apretando y un hilillo de sudor le resbalaba por la mejilla. «¿Señorita Gibney?», preguntó Oye dando un paso al frente. «Sí», dijo ella con un jadeo. «Llego tarde». «En realidad 2 minutos antes de la hora», contestó Alec. «¿Me permites que te coja la bolsa? Parece que pesa mucho». «Estoy bien», respondió ella, que apartó la mirada del abogado robusto y ya un poco calvo y se fijó en el investigador que la había contratado. Pelley superaba al menos en 15 centímetros a su jefe, tenía el pelo entrecano y peinado hacia atrás, y esa noche vestía un pantalón de color tostado y una camisa blanca con el cuello desabrochado. «¿Han llegado ya los demás?» «Casi todos», contestó Alec. «El inspector Anderson, hablando del rey de Roma». Oye se volvió y vio aproximarse a 3 personas. Una era una mujer que conservaba los vestigios de su belleza juvenil a una mediana edad muy avanzada, aunque sus ojeras, solo parcialmente ocultas mediante crema base y polvos, inducían a pensar que de un tiempo a esa parte no dormía bien. A su izquierda iba un hombre flaco y de aspecto nervioso. Un remolino escapaba de su pelo, por lo demás rígidamente controlado.
Y a su derecha el inspector Anderson era un hombre alto, con los hombros caídos y el principio de lo que probablemente se convertiría en una barriga si no empezaba a hacer más ejercicio y a controlar lo que comía. Mantenía la cabeza un poco adelantada, y sus ojos, de un vivo azul, la escrutaron de la cabeza a los pies y de lado a lado. No era Bill, claro que no. Bill había muerto hacía 2 años y nunca volvería. Además, ese hombre era mucho más joven que Bill cuando Hodgie lo conoció. El parecido estribaba en la intensa curiosidad que reflejaba su rostro. Iba de la mano de la mujer, lo que indicaba que ella era la señora Anderson. Resultaba interesante que lo acompañara. Se hicieron las presentaciones. El hombre delgado del remolino era el fiscal del condado de Flint, William. Llámeme Bill, por favor, Samuels. Subamos y escapemos de este calor, dijo Oye. La señora Anderson, Jeanette, preguntó a Hodgie si había tenido buen viaje, y Hodgie dio la respuesta oportuna. Luego se volvió hacia Howie y preguntó si en la sala había un equipo audiovisual que pudieran usar. Él contestó que desde luego que sí, y que si tenía material que exponer podía utilizarlo sin problema. Cuando salieron del ascensor, Howie preguntó por el lavabo de mujeres. Necesito un par de minutos. He venido directamente desde el aeropuerto. Claro. Al final del pasillo, a la izquierda. Debería estar abierto. Oye, temía que la señora Anderson se ofreciera a acompañarla, pero no fue así. Tanto mejor. Tenía que orinar, desbeber, como siempre decía su madre, pero otro asunto más importante requería su atención y solo podía atenderlo en total privacidad. En el cubículo, con la falda remangada y la bolsa de viaje entre sus cómodos mocasines, cerró los ojos. Consciente de que los espacios alicatados eran amplificadores naturales, rezó en silencio. Soy Hodgie Gibney otra vez, y necesito ayuda. Ya sabes que no se me da bien estar con desconocidos, ni siquiera de uno en uno, y esta noche tengo que enfrentarme a 6. 7, si viene la viuda del señor Maitland. No estoy aterrorizada, pero mentiría si dijera que no tengo miedo. Bill hacía bien estas cosas, pero yo no soy él. Ayúdame a hacerlo tal como lo haría él. Ayúdame a entender la incredulidad natural de estas personas y a no tenerles miedo. Para acabar, añadió en un susurro. Por favor, Dios mío, ayúdame a no pifiarla. Guardó silencio un momento y dijo, no estoy fumando. Capítulo 5. La reunión se celebraría en la sala de conferencias de Howard Goldie, aunque era más pequeña que la de The Good Wife. Hodgie había visto las 7 temporadas y había empezado ya con la secuela. Era muy acogedora. Cuadros de buen gusto, una mesa de caoba abrillantada, butacas de piel. La señora Maitland, en efecto, había llegado. Se sentó a la derecha del señor Gold, que ocupaba la cabecera de la mesa, y le preguntó con quién había dejado a las niñas. Marky le dirigió una sonrisa lánguida. Lukesh y Chandra Patel se han ofrecido voluntarios. Su hijo jugaba en el equipo de Terry. De hecho, Baibir estaba en la tercera base cuando miró al inspector Anderson. Cuando sus hombres lo detuvieron, Baibir se quedó desolado. No lo entendió. Anderson se cruzó de brazos y guardó silencio. Su mujer apoyó una mano en su hombro y le musitó algo que nadie más debía oír. Anderson asintió con la cabeza. Voy a dar por iniciada la sesión, anunció el señor Gold. No hay orden del día, pero quizá nuestra invitada quiera empezar. Les presento a Oye Gibney, detective privada a la que Alec contrató para que investigara la parte de este asunto relacionada con Dayton, en el supuesto de que los dos casos estén conectados. Esa es una de las cosas que nos proponemos determinar aquí, si es posible. No soy detective privada, objetó Hodgie. Mi socio, Peter Huntley, es quien tiene licencia de investigador privado. Nuestra agencia se dedica principalmente a la recuperación de bienes impagados y la localización de fugitivos en libertad bajo fianza. Aceptamos alguna que otra investigación criminal en la que el riesgo de recibir reprimendas de la policía es bajo. Hemos tenido suerte, por ejemplo, con las mascotas perdidas. Eso sonaba un tanto pobre, y Hodgie notó el calor de la sangre en la cara. La señorita Gibney está siendo un poco demasiado modesta, intervino Alec. Si no me equivoco, participó en la búsqueda de un fugitivo violento llamado Morris Bellamy. Eso fue un caso de mi socio, aclaró Hodgie. Mi primer socio. Bill Hodges.
falleció un tiempo después, señor Pelley, Alec, como ya sabes. Sí, dijo Alec. Te acompaño en el sentimiento. El hispano a quien el inspector Anderson había presentado como June el Sablo, de la Policía del Estado, se aclaró la garganta. Según tengo entendido, intervino, el señor Hodges y usted participaron también en un caso en que se utilizó un vehículo para cometer un homicidio en masa y en un frustrado atentado terrorista. Obra de un joven llamado Hartsfield. Y que usted personalmente, señorita Gibney, fue quien lo detuvo antes de que pudiera activar unos explosivos en un auditorio abarrotado. Lo cual habría podido costar la vida a miles de jóvenes. Un murmullo corrió en torno a la mesa. Hodge sintió aún más calor en la cara. Habría deseado aclararles que había fracasado en su empeño, que solo había atajado las ambiciones homicidas de Brady temporalmente, que éste había vuelto y había causado más muertes antes de que pusieran fin a sus intenciones de manera definitiva, pero no era el momento ni el lugar. El teniente Sablo no había terminado. Me parece que el ayuntamiento le concedió una condecoración, ¿no es así? Bueno, fuimos 3 los condecorados, pero todo quedó en una llave de oro y un bono de autobús válido para 10 años. Miró alrededor, consciente, para su disgusto, de que seguía ruborizada como una quinceañera. De eso hace mucho. En lo que se refiere a este caso, preferiría reservar mi informe para el final. Y mis conclusiones. Como el último capítulo en una de esas antiguas novelas de misterio inglesas, comentó el señor Gold con una sonrisa. Todos contaremos lo que sabemos, y después usted se pondrá en pie y nos asombrará explicándonos quién lo hizo y cómo. Pues que tenga suerte, dijo Bill Samuels. Solo de pensar en el caso Peterson me entra dolor de cabeza. Creo que tenemos casi todas las piezas, contestó Hodge, pero creo que no están todas sobre la mesa, ni siquiera ahora. Me viene una y otra vez a la cabeza, y seguramente ustedes lo considerarán una bobada, ese viejo dicho sobre la renuencia de Maquis a contárselo a Gimbels. Pero ahora Maquis y Gimbels están aquí. Además de Sachs, Nordstrom y Needles Markup, dijo Oye. A continuación, viendo la expresión de Hodge, añadió. No me burlo, señorita Gibney. Estoy de acuerdo con usted. Todo sobre la mesa. ¿Quién empieza? Debería empezar June, propuso Anderson. Yo estoy de baja administrativa. June colocó un maletín en la mesa y sacó su portátil. Señor Gold, ¿puede enseñarme cómo se usa el proyector? Oye así lo hizo, y Hodge observó atentamente, para poder imitarlo cuando le llegara el turno. Una vez conectados los cables correspondientes, Oye atenuó un poco las luces. Muy bien, comenzó June. Discúlpeme, señorita Gibney, si me anticipo a usted con parte del material que descubrió en Dayton. Ningún inconveniente, contestó Hodge. Hablé con el capitán Bill Darwin, del departamento de policía de Dayton, y con el sargento George Smith del de Trotwood. Cuando les dije que teníamos un caso similar al suyo, posiblemente conectados ambos mediante una furgoneta robada que había estado cerca de su escenario del crimen y del nuestro, se mostraron dispuestos a colaborar, y gracias a la magia de la telecomunicación debería tenerlo todo aquí. Si este aparato funciona, claro está. El escritorio del ordenador de June apareció en la pantalla. Clicó en una carpeta titulada Holmes. La primera imagen era la de un hombre con el uniforme naranja de los presos del condado. Tenía el pelo castaño rojizo, cortado a cepillo, y un visible asomo de barba en las mejillas. Era un poco visco, lo que le confería un aspecto que podría parecer un tanto siniestro o sencillamente una expresión de perplejidad ante el súbito giro que había dado su vida. Oye había visto la foto de la ficha policial en la primera plana del Dayton Daily News del 30 de abril. Este es Ed James Holmes, dijo June. 34 años. Detenido por los asesinatos de Amber y Jolene Howard. Tengo imágenes de las niñas en el lugar del crimen, pero no voy a enseñárselas. No dormirían. Son las peores mutilaciones que he visto en mi vida. Silencio entre las 7 personas atentas a la pantalla. Jenny apretaba el brazo de su marido. Marky, tapándose la boca con una mano, miraba como hipnotizada la foto de Holmes. Aparte de una detención cuando era menor de edad por irse de paseo en un coche robado y un par de multas por exceso de velocidad, Holmes no tenía antecedentes.
Sus evaluaciones de trabajo semestrales, primero en el Hospital Kindred y después en la unidad de memoria Eastman, son excelentes. Los compañeros de trabajo y los pacientes no tenían más que buenas palabras sobre él. Incluyen comentarios como siempre amable y sinceramente afectuoso y hace más de lo que se le exige. La gente decía eso mismo de Terry, musitó Marky. Eso no significa nada, declaró enérgicamente Samuels. Lo mismo se decía de Ted Bundy. June prosiguió. Holmes dijo a sus compañeros de trabajo que tenía previsto pasar su semana de vacaciones con su madre en Regis, un pueblo a unos 55 kilómetros al norte de Dayton y Trotwood. A mediados de esa semana de vacaciones, un cartero, en su ronda de reparto, descubrió los cadáveres de las hermanas Howard. Vio una gran bandada de cuervos congregados en un barranco a menos de 2 kilómetros de la casa de la familia Howard, y se detuvo a investigar. Visto lo que encontró, probablemente se haya arrepentido. Clicó, y la mirada visca y el asomo de barba de Ed Holmes dio paso a 2 niñas rubias. La foto se había tomado en una feria ambulante o en un parque de atracciones. Holly vio una montaña rusa en segundo plano. Amber y Jolene sonreían y sostenían en alto, como trofeos, cucuruchos de algodón de azúcar. No es cuestión aquí de culpar a las víctimas, pero las hermanas Howard eran problemáticas. Madre alcohólica, padre en paradero desconocido, familia de bajos ingresos en un vecindario pésimo. El colegio las tenía catalogadas como alumnas en riesgo de exclusión, y habían hecho novillos en varias ocasiones. Como fue el caso el lunes 23 de abril a eso de las 10 de la mañana. Amber tenía una hora libre, y Jolene dijo que tenía que ir al baño, así que probablemente lo habían planeado con antelación. La fuga de Alcatraz, comentó Bill Samuels. Nadie se rió. June prosiguió. Fueron vistas poco antes de las 12 del mediodía en una tienda de alimentación a unas 5 manzanas del colegio. He aquí un fotograma tomado por la cámara de vigilancia de la tienda. La imagen en blanco y negro era nítida, como extraída de una antigua película de cine negro, pensó Holly. Observó a las 2 niñas rubias, una con un par de refrescos y la otra con un par de barras de caramelo. Vestían vaqueros y camiseta. No parecían contentas. La de los caramelos señalaba algo con la boca muy abierta y la frente arrugada. El dependiente, sabiendo que tenían que estar en el colegio, se negó a venderles, explicó June. No me diga, dijo Howie. A la mayor casi se la oye ponerlo de vuelta y media. Cierto, convino June, pero eso no es lo interesante. Fíjense en el ángulo superior derecho de la imagen. En la acera, la persona que mira a través del cristal. Vean, acercaré un poco la imagen. Marky susurró algo muy bajito. Tal vez dijera Dios. Es él, no. Dijo Samuels. Es Holmes. Observándolas. June asintió. Ese dependiente fue la última persona que informó haber visto a Amber y Jolene vivas. Pero las captó al menos otra cámara. Clicó, y en la pantalla, al fondo de la sala de conferencias, apareció la toma de otra cámara de vigilancia. Enfocaba con su ojo electrónico los surtidores de una gasolinera. El registro horario, en un ángulo, marcaba 12:19 horas, 23 de abril. Holly pensó que esa debía de ser la foto que había mencionado su informante, la enfermera. Candy Wilson había supuesto que el vehículo que aparecía era la camioneta todoterreno de Holmes, una Tahoe Chevrolet tuneada, pero se había equivocado. La imagen mostraba a Ed Holmes caminando en dirección a una furgoneta en cuyo lateral se leía Jardinería Paisajística y Piscinas Dayton. Cabía deducir que, una vez pagada la gasolina, regresaba al vehículo con un refresco en cada mano. Asomada a la ventanilla del lado del conductor para cogerlos, se veía Amber, la mayor de las hermanas Howard. ¿Cuándo se robó esa furgoneta?, preguntó Ralph. El 14 de abril, dijo June. La tuvo escondida hasta que estuvo preparado. Lo que significa que planeó el crimen. Eso parece, sí. Y esas niñas, dijo Jeanie, se subieron con él sin más. June se encogió de hombros. Tampoco aquí se trata de culpar a las víctimas, no se puede culpar a 2 niñas de esa edad por tomar decisiones equivocadas, pero esta imagen indica que estaban con él voluntariamente, al menos al principio.
La señora Howard dijo al sargento Highsmith que la mayor tenía por costumbre hacer autostop cuando quería ir a algún sitio, pese a habérsele dicho repetidamente que eso era peligroso. Holly pensó que las dos fotos de las cámaras de vigilancia contaban una historia sencilla. El visitante había visto que el dependiente de la tienda de alimentación se negaba a atender a las niñas, y se ofreció a comprarles refrescos y caramelos un poco más adelante, cuando repostara. Después de eso quizá les dijera que las llevaría a casa o a cualquier otro sitio a donde desearan ir. Un buen hombre que ayudaba a un par de niñas que hacían novillos, al fin y al cabo también él había sido niño. Holmes fue visto posteriormente, ya pasadas las 6 de la tarde, continuó June. En un Waffle House de las afueras de Dayton. Tenía sangre en la cara, las manos y la camisa. Explicó a la camarera y al cocinero que le había sangrado la nariz y se limpió en el lavabo. Al salir, pidió algo de comida para llevar. Cuando se marchaba, el cocinero y la camarera vieron que también tenía manchados de sangre la espalda de la camisa y los fondillos del pantalón, con lo que su explicación resultó un poco menos verosímil, puesto que la mayoría de la gente tiene la nariz delante. La camarera anotó su matrícula y avisó a la policía. Más tarde los dos identificaron a Holmes en una rueda de reconocimiento. Ese pelo castaño rojizo es inconfundible. ¿Aún conducía la furgoneta cuando se detuvo en el Waffle House?, preguntó Ralph. Ajá. Apareció abandonada en el aparcamiento municipal de Regis poco después de que se encontraran los cuerpos de las niñas. En la parte de atrás había mucha sangre, y las huellas dactilares de él y las de las niñas estaban por todas partes. Algunas marcadas en sangre. También a este respecto las similitudes con el asesinato de Frank Peterson son notables. Sorprendentes, de hecho. ¿La furgoneta estaba muy cerca de su casa en Regis cuando la encontraron?, preguntó Holly. A menos de 1 kilómetro. La hipótesis de la policía es que la abandonó, volvió a pie a casa, se quitó la ropa ensangrentada y le preparó a su madre una buena cena. La policía descubrió la correlación de las huellas casi de inmediato, pero tardó un par de días en resolver los trámites burocráticos y conseguir el nombre. Porque la única vez que detuvieron a Holmes, por el paseo en un coche robado, aún era menor de edad, dijo Ralph. Sí, señor. El 26 de abril Holmes fue a la unidad de memoria Eastman. Cuando la responsable, la señora June Kelly, le preguntó qué hacía allí si estaba de vacaciones, él contestó que tenía que recoger algo de su taquilla y ya de paso había pensado en entrar a ver a un par de pacientes. A ella le chocó un poco, porque si bien es cierto que las enfermeras disponen de taquillas, los celadores solo cuentan con una especie de cajas de plástico en la sala de descanso. Además, los celadores aprenden de buen comienzo que la palabra adecuada para referirse a los clientes de pago es residentes, y Holmes tenía por costumbre llamarlos sus chicos y chicas. Todo pura cordialidad. El caso es que uno de los chicos a los que entró a ver aquel día fue el padre de Terry Maitland, y la policía encontró pelos rubios en su cuarto de baño. Pelos que, según identificó el laboratorio forense, pertenecían a Jolene Howard. No podía ser más oportuno, comentó Ralph. Nadie planteó que tal vez fuese una prueba falsa. Por cómo se fueron acumulando las pruebas, se limitaron a dar por supuesto que era un hombre descuidado o que quería que lo detuvieran, respondió June. La furgoneta, las huellas dactilares, las imágenes de las cámaras de vigilancia, las bragas de las niñas encontradas en el sótano, y finalmente la guinda del pastel. La correlación del ADN, las muestras obtenidas de las mejillas mientras estaba en custodia se correspondían con el semen del autor del delito hallado en el lugar de los hechos. Dios mío, exclamó Bill Samuels. Realmente es un déjà vu total. Con una gran excepción, precisó June. Holmes no tuvo la suerte de que lo grabaran en una conferencia que casualmente se celebraba a la misma hora en la que fueron secuestradas y asesinadas las hermanas Howard. Su madre juró que él había estado en Regis todo el tiempo, dijo que no había ido a Eastman, y desde luego tampoco a Trotwood. ¿Para qué iba a ir?, dijo la mujer. Es una ciudad de mierda llena de gente de mierda. Cualquier jurado se habría pasado por el forro su testimonio, afirmó Samuels. A ver, si tu madre no miente por ti, ¿quién va a hacerlo? Durante su semana de vacaciones lo vieron otras personas del barrio, continuó June.
Le cortó el césped a su madre, le arregló los canalones, le pintó la entrada, y ayudó a la vecina de enfrente a plantar flores. Eso coincidió con el día que desaparecieron las hermanas Howard. Además, esa camioneta tuneada suya no pasaba desapercibida cuando iba de aquí para allá haciendo recados. En cuanto a la vecina de enfrente, ¿pudo situarlo en algún momento cercano a la hora de la muerte de esas dos niñas?, preguntó Owie. Dijo que estuvo con ella a eso de las 10 de la mañana. Casi una coartada, pero no perfecta. Regis está mucho más cerca de Trotwood que Flint de Cap City. Según la hipótesis de la policía, nada más terminar de ayudar a la vecina con sus petunias o lo que fuese, fue en su Tahoe al aparcamiento municipal, la cambió por la furgoneta y se marchó de casa. Terry tuvo más suerte que el señor Holmes, dijo Marky, mirando primero a Ralph y luego a Bill Samuels. Ralph le sostuvo la mirada. Samuels no pudo, no quiso. Pero no la suficiente. Hay una cosa más, prosiguió June. Otra pieza del rompecabezas, como diría la señorita Giney. Pero voy a reservármela hasta que Ralph resuma la investigación del caso Maitland, tanto los pros como los contras. Ralph abrevió al máximo, empleando frases concisas, como si atestiguara en un juicio. Hizo especial hincapié en la declaración de Claude Bolton, que Terry le había arañado con una uña al estrecharle la mano. Después de hablarles del hallazgo de la ropa en el municipio de Canning, pantalón, calzoncillos, calcetines, zapatillas, pero no camisa, volvió a referirse al hombre que había visto en la escalinata del juzgado. Admitió no tener la total certeza de que ese individuo estuviese ocultándose la cabeza, presuntamente cubierta de cicatrices y sin pelo, con la camisa que llevaba Terry en la estación de Dubrow, pero creía que era posible. Debía de haber cobertura televisiva en el juzgado, observó Ori. ¿La han comprobado? Ralph y el teniente Sablo cruzaron una mirada. Sí, contestó Ralph, pero ese hombre no aparece en ninguna de las grabaciones. Se produjo un revuelo generalizado, y Jeania volvió a sujetarle el brazo, a agarrárselo en realidad. Ralph le dio una palmada tranquilizadora en la mano, pero tenía la mirada puesta en la mujer que había volado hasta allí desde Dayton. Oye, no parecía desconcertada. Parecía satisfecha. Capítulo 6. El hombre que mató a las hermanas Howard utilizó una furgoneta, dijo June, y cuando ya no la necesitó, la abandonó en un lugar fácil de descubrir. El hombre que mató a Frank Peterson hizo lo mismo con la furgoneta que utilizó para secuestrar al niño. De hecho, llamó la atención sobre ella dejándola detrás del Shorty's Pub y hablando con un par de testigos, tal como Holmes habló con el cocinero y la camarera en el Waffle House. La policía de Ohio encontró muchas huellas dactilares en la furgoneta, tanto las del asesino como las de las víctimas. Nosotros encontramos muchas en la furgoneta, pero las huellas de esta incluían al menos un juego que no llegó a identificarse. O sea, hasta última hora de hoy. Ralph se inclinó, muy atento. Voy a enseñarles una cosa. June manipuló su portátil. En la pantalla aparecieron dos huellas dactilares. Estas son del chico que robó la furgoneta en el norte del estado de Nueva York. Una huella de la furgoneta y una de su ficha cuando fue detenido en El Paso. Ahora fíjense en esto. Manipuló un poco más y las dos huellas se superpusieron a la perfección. Esto en lo que atañe a Merlin Cassidy. Ahora veamos las de Frank Peterson. Una huella tomada por el forense y una de la furgoneta. La superposición mostró de nuevo una correlación perfecta. A continuación, Maitland. Una huella de la furgoneta, una de tantas, podría añadir, y la otra de su ficha en el departamento de policía de Flint City. Las juntó y de nuevo la correlación fue perfecta. Suspiró. Muy bien, ahora prepárense para quedarse de una pieza. A la izquierda, una huella de un sujeto desconocido encontrada en la furgoneta. A la derecha, una huella de Ed Holmes extraída de su ficha en el condado de Montgomery, Ohio. Las juntó. Esta vez no coincidían perfectamente, pero se asemejaban mucho. En opinión de Ori, un jurado habría dado por buena la correlación. Ella desde luego la habría aceptado. Observarán algunas diferencias menores, dijo June. Eso se debe a que la huella de Holmes obtenida en la furgoneta está un poco degradada, tal vez por el paso del tiempo. Pero yo veo puntos de coincidencia suficientes para convencerme de que son de la misma persona.
Holmes estuvo en esa furgoneta en algún momento. Esto es información nueva. La sala quedó en silencio. June proyectó 2 huellas más. La de la izquierda era clara y nítida. Oye se dio cuenta de que ya la habían visto antes. Ralph también lo advirtió. De Terry, dijo. Obtenida en la furgoneta. Correcto. Y a la derecha una de la hebilla del cinturón abandonado en el establo. Las espirales eran iguales, pero se las veía extrañamente borrosas en algunos sitios. Cuando June las superpuso, la huella de la furgoneta completó los vacíos de la huella de la hebilla. Sin duda son la misma, afirmó June. Las dos de Terry Maitland. Solo que la de la hebilla parece proceder del dedo de un hombre mucho mayor. ¿Cómo es posible?, preguntó Jeanie. No lo es, intervino Samuels. Vi unas huellas de Maitland en su ficha policial tomadas unos días después de tocar esa hebilla. Eran firmes y claras. Cada cresta y espiral intacta. También levantamos una huella de un sujeto desconocido en la hebilla, informó June. Es esta. Desde luego esa no la aceptaría ningún jurado. Se veían algunas crestas y espirales, pero muy débiles, casi inexistentes. La mayor parte de la huella era solo una mancha imprecisa. Es imposible saberlo con certeza, continuó June, dada la mala calidad, pero dudo que sea una huella dactilar del señor Maitland, y no puede ser de Holmes, porque murió mucho antes de que viéramos esa hebilla por primera vez en el vídeo de la estación. Y sin embargo, Holmes estuvo en la furgoneta que se utilizó para secuestrar a Peterson. Con respecto al cuándo, el cómo o el por qué, no tengo explicación, pero no exagero si digo que daría $1000 por saber quién dejó esa huella borrosa en la hebilla del cinturón, y al menos 500 por saber por qué la huella de Maitland en la hebilla parece tan vieja. Desconectó el portátil y se sentó. Tenemos un montón de piezas encima de la mesa, dijo Owe, pero que me aspen si forman una imagen. ¿Alguien tiene alguna más? Ralph se volvió hacia su mujer. Cuéntaselo, dijo. Cuéntales con quién soñaste que estaba en casa. No fue un sueño, respondió ella. Los sueños se desvanecen. La realidad no. Al principio despacio, pero acelerándose gradualmente, Jeanie les contó que había visto luz en el piso de abajo y encontrado al hombre sentado más allá del arco, en una de las sillas de su mesa de la cocina. Terminó con la advertencia que el individuo le había transmitido, recalcándola mediante las letras de un azul descolorido tatuadas en sus dedos. Debe decirle que pare. Me desmayé. Eso no me había pasado en la vida. Ha despertado en la cama, aclaró Ralph. Ninguna puerta ni ventana forzada. La alarma antirrobo estaba conectada. Un sueño, afirmó Samuels categóricamente. Jeanie negó con la cabeza en un gesto tan enérgico que se le agitó el cabello. Estaba allí. Algo pasó, dijo Ralph. De eso estoy seguro. El hombre de la cara quemada tenía tatuajes en los dedos, el hombre que no aparece en las películas, intervino Oye. Ya sé que parece un disparate. Pero en este caso hay una persona que tiene tatuajes en los dedos, y de repente me he acordado de quién era. Le he pedido a June que me mandase una foto, y Jeanie lo ha reconocido. El hombre a quien Jeanie vio en el sueño, o en casa, es Claude Bolton, el gorila del Gentleman, Please. El que se llevó un arañazo al dar la mano a Maitland. Igual que se llevó un arañazo Terry cuando tropezó con el celador, comentó Marky. Ese celador era Ed Holmes, ¿no? Oh, claro, afirmó Ori, casi distraídamente. Mantenía la mirada fija en uno de los cuadros de la pared. ¿Quién iba a ser, si no? Alec Pelley tomó la palabra. ¿Ha verificado alguno de ustedes el paradero de Bolton? Yo, respondió Ralph, y se explicó. Está en un pueblo del oeste de Texas que se llama Marysville, a 700 kilómetros de aquí, y a no ser que tenga un avión privado escondido en algún sitio, allí estaba cuando Jeanie lo vio en casa. A no ser que su madre mintiera, apuntó Samuels. Como se ha señalado anteriormente, las madres suelen estar dispuestas a eso cuando sus hijos están bajo sospecha. Jeanie ha pensado lo mismo, pero en este caso es improbable. Un policía se ha presentado allí con un pretexto y, según él, se los veía a los dos relajados y receptivos. Sin las angustias propias del autor de un crimen. Samuels cruzó los brazos ante el pecho. No me convence. Marky, dijo Howard. Me parece que ahora te toca a ti añadir una pieza al rompecabezas.
La verdad es que prefiero no hacerlo. Dejémoselo al inspector. Gracie habló con él. Oye le cogió la mano. Hazlo por Terry. Marky suspiró. De acuerdo. Gracie también vio a un hombre. 2 veces. La segunda en la casa. Pensé que eran pesadillas por lo alterada que estaba a causa de la muerte de su padre, como le pasaría a cualquier niña. Se interrumpió y se mordió el labio inferior. Por favor, terció Ori. Es muy importante, señora Maitland. Sí, coincidió Ralph. Lo es. Yo estaba convencida de que no era real. Totalmente. ¿Lo describió? Preguntó Jeanie. Más o menos. La primera vez fue hace alrededor de una semana. Sarah y ella dormían juntas en la habitación de Sarah, y Gracie dijo que ese hombre flotaba al otro lado de la ventana. Dijo que tenía la cara de plastilina y pajas por ojos. Cualquiera habría pensado que eso era una pesadilla, ¿no? Todos guardaron silencio. La segunda vez fue el domingo. Dijo que se despertó de la siesta y el hombre estaba sentado en su cama. Explicó que ya no tenía ojos por pajas, que tenía los ojos de su padre, pero aún así le dio miedo. Tenía los brazos tatuados. ¿Y las manos? Ralph intervino. A mí me dijo que antes su cara parecía de plastilina pero ya no. Que tenía el pelo negro y corto, de punta. Bigote y una barbita debajo de los labios. Perilla, precisó Jeanie. Parecía que se encontrara mal. Era el mismo hombre. A lo mejor la primera vez fue una pesadilla, pero la segunda era Bolton. Tenía que serlo. Marky se llevó las manos a las sienes y se las apretó con las palmas, como si le doliera la cabeza. Sé que da esa impresión, pero tuvo que ser un sueño. Dijo que la camisa de ese hombre cambiaba de color mientras le hablaba, y esas cosas pasan en los sueños. Inspector Anderson, ¿quiere contar el resto? Él negó con la cabeza. Está haciéndolo muy bien. Marky se restregó los ojos. Dijo que se burló de ella. La llamó bebé, y cuando ella se puso a llorar, dijo que le parecía bien que estuviera triste. Luego añadió que tenía un mensaje para el inspector Anderson. Que debía parar o sucedería alguna desgracia. Según Gracie, continuó Ralph, la primera vez que el hombre apareció, daba la impresión de que no estaba del todo hecho. Acabado. La segunda vez que se presentó, Gracie describió a un hombre que desde luego se parece a Claude Bolton. Solo que él está en Texas. Piensen lo que quieran. Si Bolton está allí, no podía estar aquí, señaló Bill Samuels, aparentemente exasperado. Eso resulta bastante evidente. También parecía evidente con Terry Maitland, repuso Oye. Y con Ed Holmes, como ahora hemos descubierto. Volvió la atención hacia la señorita Oye. Esta noche no contamos con Miss Marple, pero sí con la señorita Ginney. ¿Puede usted ordenar todas estas piezas para nosotros? Oye no pareció oírlo. Mantenía la mirada fija en el cuadro de la pared. Pajas por ojos, repitió. Sí. Claro. Pajas, su voz se apagó gradualmente. Señorita Ginney. Dijo Oye. ¿Tiene algo que ofrecernos o no? Oye regresó de donde quiera que estuviese. Sí. Puedo explicar qué está pasando. Lo único que les pido es que mantengan una actitud abierta. Será más rápido, creo, si les pongo una parte de una película que he traído. La tengo en el bolso, en un DVD, con otra breve oración para pedir fuerzas, y para que Bill Hodges la guiara cuando esa gente empezara a expresar su incredulidad y, quizá, su indignación. Se levantó y colocó el portátil en el extremo de la mesa donde antes estaba el Yune. A continuación sacó su lector de DVD externo y lo conectó. Capítulo 7. Con el pretexto de la quemadura solar, Jack Hoskins se había planteado pedir la baja por enfermedad, haciendo hincapié en la predisposición al cáncer de piel en su familia, pero decidió que era mala idea. Pésima, a decir verdad. Casi con toda seguridad el jefe Heller lo echaría del despacho, y cuando corriera la voz, Rodney Heller tenía la lengua larga, el inspector Hoskins se convertiría en el hazmerreír del departamento. En el improbable caso de que el jefe accediera, Jack se vería en la obligación de ir al médico, y no estaba preparado para eso. Ahora bien, le habían hecho volver 3 días antes de tiempo, y eso no era justo si tenías en cuenta que había reservado esas fechas para las malditas vacaciones ya en mayo.
considerando que estaba en su derecho, absoluto derecho, de convertir esos 3 días en lo que Ralph Anderson habría llamado vacaciones en casa, dedicó el miércoles a ir de bar en bar. En su tercera escala casi había conseguido olvidarse del escalofriante paréntesis en el municipio de Canning, y en la cuarta ya no le preocupaba tanto la quemadura ni la peculiar circunstancia de que le hubiera aparecido de noche. Hizo su quinta escala en el Shorty's Pub. Allí pidió a la camarera, una mujer muy guapa cuyo nombre no acudió en ese momento a su memoria, aunque sí tenía muy presentes sus estupendas piernas en unos ceñidos vaqueros Wrangler, que le mirara la nuca y le dijera qué veía. Ella se prestó gustosa. «Es una quemadura del sol», dijo la camarera. «¿Solo una quemadura del sol, no?» «Sí, solo una quemadura del sol». Y al cabo de un momento añadió. «Pero una quemadura gorda. Se ven unas cuantas ampollitas. Debería ponerse un poco de aloe, sí. Eso he oído». Después de 5 vodkas con tónica, o tal vez fueran 6, volvió a casa respetando escrupulosamente el límite de velocidad, muy erguido y con la mirada por encima del volante. No convenía que lo pararan. En ese estado la tasa máxima de alcoholemia permitida era de 0,8. Llegó al viejo bungalow aproximadamente a la misma hora a la que Oye Gibney iniciaba su presentación en la sala de conferencias de Howard Gold. Se quedó en calzoncillos, se acordó de echar el cerrojo a todas las puertas y entró en el baño para vaciar con urgencia la vejiga. Realizada esta tarea, cogió de nuevo el espejo de mano para examinarse la nuca. Seguramente la quemadura ya había empezado a mejorar, quizá incluso ya se estaba pelando. Pero no. La quemadura se había ennegrecido. Hondas fisuras se entrecruzaban en su nuca. Hilillos perlados de pus rezumaban de 2 de ellas. Dejó escapar un gemido, cerró los ojos, volvió a abrirlos y exhaló un suspiro de alivio. No había piel negra. Ni fisuras. Ni pus. Pero sí tenía la nuca de un rojo intenso, y en efecto se habían formado algunas ampollas. No le dolía tanto al tacto como antes, pero ¿cómo iba a dolerle con la tajada de anestésico ruso que llevaba a cuestas? No debería beber tanto, pensó. Ver cosas que no existen es una señal muy clara. Incluso podría considerarse un aviso. Como no tenía pomada de aloe vera, se aplicó bien de gel de árnica. Le escoció, pero el dolor pasó pronto, o al menos se redujo a un latido sordo. Eso era bueno, ¿no? Extendió una toalla encima de la almohada para no mancharla, se acostó y apagó la luz. Pero la oscuridad no ayudó. Tenía la sensación de que a oscuras el dolor aumentaba, y era muy fácil imaginar que había algo en la habitación con él. Ese algo que estaba detrás de él en aquel establo abandonado. Lo único que había allí era fruto de mi imaginación. Igual que esa piel negra ha sido fruto de mi imaginación. Y las fisuras. Y el pus. Todo era cierto, tan cierto como que al encender la luz de la mesilla se sintió mejor. Su último pensamiento fue que con una buena noche de sueño se arreglaría todo. Capítulo 8. ¿Quiere que atenúe las luces un poco más?, preguntó Owie. No, contestó Holly. Esto es simple información, no entretenimiento, y aunque es una película corta, solo 87 minutos, no hace falta que la veamos entera, ni siquiera la mayor parte. No estaba tan nerviosa como se temía. Al menos de momento. Pero antes de ponerla, he de dejar clara una cosa que a estas alturas creo que ustedes ya saben pero que quizá aún no estén del todo preparados para admitir a nivel consciente. La miraron en silencio. Todos esos ojos. Le costaba creer que fuese ella, Holly, la niña encogida que siempre se sentaba al fondo del aula, que nunca levantaba la mano, que los días de educación física se ponía el equipo de gimnasia debajo de la falda y la blusa, quien estuviese haciendo aquello. Holly, que a los 20 y tantos no se atrevía a contestarle a su madre. Holly, que había perdido la cabeza en 2 ocasiones. Pero todo eso fue antes de Bill. Él confiaba en que yo mejorase, y por él mejoré. Y seré mejor ahora, por estas personas. Terry Maitland no asesinó a Frank Peterson y Ed Holmes no asesinó a las hermanas Howard. Esos asesinatos los cometió un visitante. Utiliza nuestra ciencia moderna, nuestra ciencia forense, contra nosotros, pero su verdadera arma es nuestra incredulidad.
Estamos predispuestos a guiarnos por los hechos, y a veces, cuando los hechos son contradictorios, percibimos el rastro de ese visitante, pero nos negamos a seguirlo. Él lo sabe. Lo utiliza. Señorita Gibney, dijo Jeannie Anderson, ¿está usted diciendo que cometió los asesinatos un ser sobrenatural? ¿Algo así como un vampiro? Jody, mordiéndose los labios, reflexionó. Finalmente respondió. No quiero contestar a eso. Todavía no. Antes prefiero mostrarles parte de la película que he traído. Es mexicana, subtitulada en inglés y estrenada en este país hace 50 años para exhibirse en la sesión doble de los autocines. Aquí se tituló Mexican Wrestling Women Meet the Monster, o sea, luchadoras mexicanas se enfrentan al monstruo, pero en la versión original. Venga ya, dijo Ralph. Esto es absurdo. Calla, ordenó Jeannie. Aunque no levantó la voz, todos advirtieron su tono de enfado. Dale una oportunidad. Pero. Tú no estabas allí anoche. Yo sí. Dale una oportunidad. Ralph cruzó los brazos ante el pecho, tal como había hecho Samuels. Era un gesto que Audrey conocía bien. Un gesto de rechazo. Un gesto de me niego a escuchar. Audrey se mantuvo firme. El título mexicano es Rosita Luchadora y amigas conocen a El Cuco. Eso es. Exclamó Yune, y todos se sobresaltaron. Ese es el nombre que tenía en la punta de la lengua cuando estábamos comiendo en el restaurante el sábado. ¿Te acuerdas de aquel cuento, Ralph? El que la abuela de mi mujer le contaba cuando era pequeña. ¿Cómo iba a olvidarme? Dijo Ralph. El tipo del saco negro que mata a los niños y se frota con su grasa, se interrumpió, pensó a su pesar en Frank Peterson y las hermanas Howard. ¿Qué hace qué? Preguntó Marky Maitland. Se bebe su sangre y se frota con su grasa, repitió Yune. Se supone que así se conserva joven. El cuco. Sí, confirmó Ori. En España se lo conoce como el hombre del saco o el coco. En Portugal es cabeza de calabaza. Cuando los niños de Estados Unidos hacen agujeros en las calabazas para Halloween, están esculpiendo el retrato de El Cuco, igual que los niños de hace cientos de años en la península ibérica. Había una cancioncilla sobre el cuco, dijo Yune. La abuela la cantaba a veces por la noche. Duérmete, niño, duérmete ya, no me acuerdo del resto. Duérmete, niño, duérmete ya, tradujo Audrey al inglés, o vendrá el cuco y te comerá. Bonita nana, comentó Alec. Seguro que después los niños tenían sueños felices. Dios, susurró Marky. ¿Cree que algo así ha estado en nuestra casa? ¿Sentado en la cama de mi hija? Sí y no, respondió Ori. Permítanme que ponga la película. Puede que baste con los 10 primeros minutos. Capítulo 9. Jack soñó que conducía por una carretera desierta de 2 carriles, entre descampados y bajo miles de kilómetros de cielo azul. Iba al volante de un camión, quizá un camión cisterna, porque olía gasolina. Sentado junto a él viajaba un hombre de cabello negro corto y perilla. Numerosos tatuajes le cubrían los brazos. Hoskins lo conocía porque iba al Gentleman Place con frecuencia, aunque rara vez en su calidad de policía, y había mantenido muchas conversaciones amenas con Claude Bolton, que tenía antecedentes pero desde que se había rehabilitado no era en absoluto mala persona. Solo que esta versión de Claude sí era un tipo malísimo. Ese Claude era el que había asomado la mano por la cortina de la ducha para que Hoskins leyera en sus dedos. Nada. El camión pasó por delante de un cartel en el que ponía Marisville, POV 1280. El cáncer se propaga deprisa, dijo Claude, y sí, esa era la voz que había oído detrás de la cortina de la ducha. Mírate las manos, Jack. Él bajó la vista. Sus manos, apoyadas en el volante, se habían ennegrecido. De pronto, ante sus mismísimos ojos, se le desprendieron de los brazos. El camión cisterna se salió de la carretera, se ladeó, estaba a punto de volcar. Jack comprendió que iba a estallar y se obligó a salir del sueño antes de que eso ocurriera, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el techo. Dios santo, susurró, y comprobó que conservaba aún las manos, y también el reloj. No llevaba dormido más de 1 hora. Dios bendiga a su izquierda se movió alguien. Por un instante se preguntó si la guapa camarera de las piernas largas lo había acompañado a casa, pero no, estaba solo.
Además, una joven como esa no querría saber nada de él. Para ella, él sería solo un cuarentón borracho y obeso que estaba permiró alrededor. La mujer que yacía en la cama con él era su madre. Supo que era ella por el prendedor de concha que colgaba de los pocos mechones de pelo que le quedaban. Había llevado ese prendedor en su funeral. En la funeraria la habían maquillado, parecía una muñeca de cera, pero en conjunto no estaba mal. Ahora la cara casi había desaparecido, la carne se había desprendido del hueso por efecto de la putrefacción. El camisón, empapado de pus, se le adhería al cuerpo. Apestaba a carne podrida. Jack intentó gritar. No pudo. Este cáncer te está esperando, Jack, anunció ella. Él vio el repiqueteo de los dientes, pues no tenía labios. Te está devorando. Ahora él todavía puede quitártelo, pero pronto ya será demasiado tarde incluso para él. ¿Harás lo que quiere? Sí, susurró Hoskins. Sí, lo que sea. Entonces atiende. Jack Hoskins atendió. Capítulo 10. En los créditos de la película de Hodge no aparecía advertencia alguna del FBI, lo que nos sorprendió a Ralph. ¿Quién se molestaría en registrar la autoría de semejante reliquia que además era una porquería? La música era una mezcla cursi de violines ondulantes e improvisaciones en acordeón norteño chirriantemente alegre. La copia estaba rayada, como si la hubiese puesto muchas veces un proyeccionista muerto hacía mucho tiempo a quien le traía sin cuidado la cinta. Me cuesta creer que esté aquí sentado, pensó Ralph. Esto es de locos. Sin embargo, tanto su mujer como Marky Maitland miraban con la concentración propia de los estudiantes que se preparan para un examen final, y los demás, aunque a todas luces no tan absortos, prestaban mucha atención. June Sablo tenía una leve sonrisa en los labios. No era la sonrisa de alguien que cree que lo que está viendo es ridículo, pensó Ralph, sino la de un hombre que atisba una pizca del pasado, una leyenda infantil que cobraba vida. La película empezaba con una escena nocturna en una calle donde aparentemente todos los locales eran bares o burdeles, o las dos cosas. La cámara seguía a una mujer guapa, con un vestido muy escotado, que llevaba de la mano a su hija, de unos 4 años. Tal vez ese paseo tardío por un mal barrio de la ciudad con una niña que debería haber estado en la cama se explicara más adelante en la película, pero no en la parte que Ralph y los demás estaban viendo. Un borracho se acercaba tambaleante a la mujer y, mientras su boca decía una cosa, el doblador decía nena, ¿quieres salir conmigo? Con un acento mexicano parecido al de Speedy González. Ella lo rechazó con un gesto y siguió adelante. A continuación, en un tramo en penumbra entre dos farolas, surgió de un callejón un individuo que vestía una larga capa negra como salida de una película de Drácula. Llevaba un saco negro en una mano. Con la otra agarró a la niña. La madre chilló y corrió tras él, lo alcanzó bajo la luz de la siguiente farola y echó mano al saco. El individuo giró sobre sus talones, y la oportuna luz de la farola iluminó el rostro de un hombre de mediana edad con una cicatriz en la frente. El de la capa gruñó y dejó a la vista unos grandes colmillos falsos. La mujer retrocedió con las manos en alto, más como una cantante de ópera a punto de acometer un aria de Carmen que como una madre aterrorizada. El raptor de la niña envolvió a la pequeña con un golpe de capa y huyó, pero no antes de que un tipo que salía de uno de los numerosos bares de la calle se dirigiera a él, también con un espantoso acento de Speedy González. Profesor Espinosa, ¿a dónde va? Lo invito a una copa. En la escena siguiente la madre era conducida hasta la morgue de la ciudad, depósito de cadáveres, se leía en el cristal esmerilado de la puerta, y profirió el previsible alarido histriónico cuando, al levantar la sábana, quedó a la vista la niña, cabía suponer, mutilada. Después vino la detención del hombre de la cicatriz, que resultó ser un respetado profesor de una universidad cercana. A eso seguía uno de los juicios más breves de la historia del cine. La madre prestó testimonio. Lo mismo hicieron un par de tipos con acento de Speedy González, incluido el que se había ofrecido a invitar al profesor a una copa. El jurado se retiró a deliberar. Para añadir un toque surrealista a la situación por lo demás previsible, en la última fila había 5 mujeres vestidas con peculiares trajes que parecían disfraces de superheroína, máscaras raras incluidas. Por lo visto, nadie en la sala, ni siquiera el juez, las consideró fuera de lugar. El jurado volvió a entrar.
El profesor Espinosa fue declarado culpable del más vil asesinato. Agachó la cabeza y adoptó un aire de culpabilidad. Una de las enmascaradas se puso en pie de un salto y proclamó: «Esto es un error judicial. El profesor Espinosa nunca haría daño a un niño». «Pero yo lo vi», exclamó la madre. «Esta vez te equivocas, Rosita». Las enmascaradas con trajes de superheroínas abandonaron la sala en tropel con sus vistosas botas, y la imagen, con un fundido, dio paso a la soga de un verdugo. La cámara retrocedió para mostrar un patíbulo y una multitud de espectadores que lo rodeaban. Condujeron al profesor Espinosa escalera arriba. Cuando le colocaron el lazo alrededor del cuello, fijó la mirada en un hombre encapuchado con hábito de monje al fondo de la muchedumbre. Entre los pies, calzados con sandalias, tenía un saco negro. Era una película tonta y mal hecha, pero Ralph sintió un hormigueo descendente en los brazos y cubrió la mano de Jeanie con la suya cuando ella la acercó. Sabía exactamente qué iban a ver a continuación. El monje echó atrás la capucha y dejó a la vista el rostro del profesor Espinosa, con la cicatriz en la frente y todo. Sonriendo, mostró aquellos ridículos colmillos de plástico, señaló el saco negro y rió. «Allí», exclamó el profesor verdadero desde el patíbulo. «Allí está, allí». La muchedumbre se volvió, pero el hombre del saco negro había desaparecido. Espinosa recibió su propio saco negro, una capucha mortuoria con la que le cubrieron la cabeza. Con el rostro ya cubierto, vociferó: «El monstruo, el monstruo, el monstruo». Se abrió la trampilla, y él cayó de golpe. En la siguiente secuencia las superheroínas enmascaradas perseguían por los tejados al falso monje, y en ese punto Jay detuvo la grabación. «Hace 25 años vi una versión subtitulada en lugar de este doblaje», dijo. «Lo que el profesor grita al final es: el cuco, el cuco». «¿Qué más?», musitó Yune. Por Dios, no había vuelto a ver una película de las luchadoras desde que era pequeño. Debía de haber como 10 o 12. Miró a los demás como si saliera de un sueño. Y la protagonista de esta, Rosita, era famosa. Tendrían que verla sin la máscara. ¡Ay, caramba! Sacudió la mano como si acabara de tocar algo caliente. No hay solo 10 o 12. Hay al menos 50 películas, corrigió Oye en voz baja. En México todo el mundo adoraba a las luchadoras. Venían a ser como las películas de superhéroes de hoy día. Con mucho menos presupuesto, desde luego. De buena gana los habría aleccionado sobre ese retazo fascinante, para ella, lo era, de la historia del cine, pero no era el momento, no viendo que el inspector Anderson tenía cara de haber mordido algo repugnante. No les diría que también a ella le habían encantado las películas de las luchadoras. En la cadena local de Cleveland, que emitía Schlock Titer todos los sábados por la noche, las ponían como motivo de risa. Joey supuso que los universitarios de la ciudad se emborrachaban y la sintonizaban para troncharse de risa con el deplorable doblaje y el vestuario, que sin duda consideraban cursi, pero las luchadoras no tenían nada de gracioso para la estudiante de instituto asustada e infeliz que era ella. Carlota, María y Rosita eran fuertes y valientes, y siempre ayudaban a los pobres y los desamparados. Rosita Muñoz, la más famosa, incluso se hacía llamar con orgullo Cholita, que era como se sentía esa infeliz estudiante de instituto la mayor parte del tiempo. Una mestiza. Un bicho raro. La mayoría de las películas mexicanas de las luchadoras eran recreaciones de leyendas antiguas. Esta no es distinta. ¿Se dan cuenta de la similitud con estos asesinatos? Perfectamente, contestó Bill Samuels. Eso lo admito. El único problema es que es un disparate. Sin pies ni cabeza. Si de verdad cree usted en el cuco, señorita Gibney, es que está usted mal del coco. Lo dice el hombre que me habló de aquellas pisadas que desaparecían, pensó Ralph. Él no creía en el cuco, pero que esa mujer les hubiera mostrado esa película, pese a prever sin duda su reacción, demostraba agallas. Sintió curiosidad por ver cómo respondía la señorita Gibney de Finders Keepers. Se dice que el cuco vive de la sangre y la grasa de los niños, empezó Joey, pero en el mundo, en nuestro mundo real, no sobreviviría solo de eso, sino también gracias a personas que piensan como usted, señor Samuels. Que piensan como todos ustedes, supongo.
Permítanme enseñarles una cosa más. Solo un trocito, lo prometo. Pasó al capítulo 9 del DVD, el antepenúltimo. La acción arrancaba en el momento en que una de las luchadoras, Carlota, arrinconaba al monje encapuchado en un almacén vacío. Él intentó huir por una oportuna escalera de mano. Carlota lo agarró por la capa ondeante, tiró de él y lo lanzó por encima de su hombro. El monje voló por el aire y cayó de espaldas. La capucha se le salió y dejó a la vista un rostro que no era en absoluto un rostro sino una masa deforme. Carlota gritó cuando dos púas relucientes asomaron donde deberían haber estado los ojos. Sin duda poseían algún místico poder repelente, porque Carlota retrocedió tambaleándose hasta topar contra la pared, donde alzó una mano ante su máscara de luchadora para protegerse. «Basta», dijo Marky. «Dios mío, por favor». Oye pulsó en el acto una tecla del portátil. La imagen desapareció de la pantalla, pero Ralph aún podía verla. Un efecto óptico prehistórico en comparación con las imágenes generadas por ordenador que uno podía ver hoy día en cualquier Cineplex, pero bastante eficaz si uno había oído antes el relato de cierta niña sobre el intruso en su habitación. ¿Cree usted que eso es lo que vio su hija, señora Maitland?, preguntó Ori. No exactamente, no quiero decir eso, sino, sí. Por supuesto. Pajas por ojos. Eso dijo. Pajas por ojos. Capítulo 11. Ralph se levantó. Habló con voz serena y desapasionada. Con el debido respeto, señorita Gibney, y teniendo en cuenta sus pasadas, hazañas no me cabe duda de que merece respeto, diré que, a mi juicio, no existe ningún monstruo sobrenatural llamado el cuco que viva de la sangre de los niños. Soy el primero en reconocer que este caso, los dos casos, si es que están relacionados, y cada vez parece más y más evidente que lo están, contiene ciertos elementos muy extraños, pero el rumbo por el que quiere llevarnos es falso. Déjala acabar, instó Jeanie. Antes de cerrar tu mente por completo, déjala explicarse, por Dios. Ralph advirtió que la ira de su mujer ahora rayaba en furia. Entendió la razón, podía incluso aceptarla. Jeanie pensaba que él, con su rechazo a esa ridícula historia de El Cuco expuesta por Gibney, se negaba también a creer lo que ella misma había visto en la cocina de su casa esa madrugada. Y en realidad él quería creerlo, no solo porque la amaba y la respetaba, sino porque el hombre a quien había descrito coincidía punto por punto con Claude Bolton, y para eso no tenía explicación. Aún así, acabó de decir lo que tenía que decir, a todos y en especial a Jeanie. Debía serlo. Era la inamovible verdad sobre la que se fundamentaba su vida entera. Sí, el cantalupo contenía gusanos, pero estos habían entrado allí por medios naturales. El desconocimiento de esos medios no alteraba ni contradecía ese hecho. Si creemos en monstruos, en lo sobrenatural, dijo, ¿cómo vamos a creer en cualquier otra cosa? Ralph se sentó e intentó cogerle la mano a Jeanie. Ella la apartó. Entiendo cómo se siente, respondió Jory. Me hago cargo, créame, me hago cargo. Pero, inspector Anderson, he visto cosas que me permiten creer en esto. No, no me refiero a la película, ni siquiera a la leyenda en que se basa la película, exactamente. Pero en toda leyenda hay una pizca de verdad. Dejemos eso por ahora. Me gustaría enseñarles una cronología que he elaborado antes de salir de Dayton. Puede ser. No me llevará mucho tiempo. Tiene la palabra, dijo Oye. Parecía perplejo. Oye abrió un documento y lo proyectó en la pared. Su letra era pequeña pero clara. Ralph pensó que esa cronología sería aceptada en cualquier juzgado. Eso debía reconocérselo. Jueves, 19 de abril. Merlin Cassidy deja la furgoneta en un aparcamiento de Dayton. Creo que la robaron el mismo día. No llamaremos al ladrón el cuco, lo llamaremos el visitante. Así el inspector Anderson se sentirá más cómodo. Ralph guardó silencio, y esta vez, cuando buscó la mano de Jeanie, ella le permitió cogérsela, aunque no cerró los dedos en torno a los de él. ¿Dónde la escondió?, preguntó Alec. ¿Alguna idea? Ya llegaremos a eso, ¿puedo ceñirme de momento a la cronología de Dayton? Alec levantó una mano para indicarle que siguiera. Sábado, 21 de abril. Los Maitland viajan en avión a Dayton y se alojan en su hotel.
Eat Holmes, el verdadero, está en Regis, en casa de su madre. Lunes, 23 de abril. Amber y Jolene Hobart son asesinadas. El visitante se come parte de su carne y bebe de su sangre. Miró a Ralph. No, no lo sé. No con toda seguridad. Pero, después de leer entre líneas la noticia en la prensa, estoy convencida de que faltaban partes de los cuerpos y los cadáveres estaban casi desangrados. ¿Se parece eso a lo que le ocurrió al otro niño, Peterson? Bill Samuels intervino. Puesto que el caso Maitland está cerrado y aquí mantenemos una conversación informal, no tengo inconveniente en decirle que así es. Faltaban trozos de carne en el cuello, el hombro derecho, la nalga derecha y el muslo izquierdo de Frank Peterson. Marky emitió un ruido ahogado. Cuando Jeannie se disponía a acercarse a ella, Marky le indicó con un gesto que no era necesario. Estoy bien. O sea, no estoy bien, pero no voy a vomitar ni a desmayarme ni nada. Al observar la palidez de su piel, Ralph no estuvo tan seguro. El visitante abandona la furgoneta que utilizó para secuestrar a las niñas cerca de casa de Holmes, continuó Holly, y sonrió, donde tiene la certeza de que la encontrarán y se convertirá en una prueba más contra el chivo expiatorio elegido. Deja la ropa interior de las niñas en el sótano de Holmes, otro ladrillo en el muro. Miércoles, 25 de abril. Hallan en Trotwood, entre Dayton y Regis, los cuerpos de las hermanas Howard. Jueves, 26 de abril. Mientras Ed Holmes está en Regis, ayudando a su madre en la casa y haciendo recados, el visitante se presenta en la unidad de memoria Eastman. Buscaba concretamente al señor Maitland, o podría haber sido cualquiera. No lo sé con certeza, pero me parece que tenía a Terry Maitland en la mira, porque sabía que los Maitland procedían de otro estado, lejos de allí. El visitante, sea natural, antinatural o sobrenatural, es en cierto modo como muchos asesinos en serie. Le gusta ir de aquí para allá. Señora Maitland, ¿podría haber sabido Ed Holmes que su marido tenía previsto visitar a su padre? Supongo que sí, contestó Marky. En el Eastman siempre quieren saber por adelantado cuándo van a llegar parientes de otras partes del país. En esos casos se esmeran. Arreglan el pelo a los residentes, un corte, una permanente, y organizan visitas fuera de la unidad cuando es posible. Con el padre de Terry no lo era. Sus problemas mentales estaban demasiado avanzados. Se inclinó hacia adelante con la mirada fija en Ollie. Pero si ese visitante no era Holmes, aunque se pareciera a Holmes, ¿cómo podía saberlo? Ah, eso es fácil si se acepta la premisa básica, intervino Ralph. Si ese tipo está replicando a Holmes, por así decirlo, probablemente tiene acceso a todos los recuerdos de Holmes. ¿Lo he interpretado bien, señorita Gibney? ¿Van por ahí los tiros? Digamos que sí, al menos en cierta medida, pero no nos detengamos ahí. Estoy segura de que estamos todos cansados y la señora Maitland querrá volver a casa con sus hijas. Esperemos que antes de desmayarse, pensó Ralph. Oye, prosiguió. El visitante sabe que en la unidad de memoria Eastman lo verán y notarán su presencia. Es lo que quiere. Y hace todo lo posible por dejar más pruebas que incriminen al verdadero señor Holmes. Pelo de una de las niñas asesinadas. Pero creo que el principal motivo por el que fue allí el 26 de abril fue sacar sangre a Terry Maitland, tal como después sacó sangre al señor Claude Bolton. La pauta es siempre la misma. Primero se producen los asesinatos. Después marca a su víctima siguiente. Su identidad siguiente, podríamos decir. A continuación se esconde. Aunque en realidad se trata de una especie de hibernación. Como un oso, puede moverse de un lado a otro de vez en cuando, pero durante determinado tiempo permanece en una guarida preseleccionada, descansando, mientras se produce el cambio. En las leyendas, la transformación requiere años, observó Yune. A generaciones enteras, tal vez. Pero eso es la leyenda. Usted no cree que dure tanto, ¿verdad, señorita Gibney? Dura solo unas semanas, creo, a lo sumo meses. Durante el proceso de transformación de Terry Maitland en Claude Bolton, podía parecer que tuviera la cara modelada en plastilina, se volvió y miró directamente a Ralph. Le costaba, pero a veces no quedaba más remedio, o quemada. No me lo trago, respondió Ralph. Por decir poco. Entonces, ¿por qué el hombre quemado no salía en las imágenes?
Preguntó Jeanie. Ralph suspiró. No lo sé. En la mayoría de las leyendas hay una pizca de verdad, dijo Joji, pero no son la verdad, no sé si me explico. En los cuentos, el cuco vive de sangre y carne, como un vampiro, pero yo creo que esta criatura se alimenta también de malos sentimientos. Sangre psíquica, podríamos decir. Se volvió hacia Marky. Le dijo a su hija que se alegraba de su pena y su tristeza. Creo que eso era verdad. Creo que ese ser estaba comiéndose su tristeza. Y la mía, dijo Marky. Y la de Sarah. No voy a decir que algo de eso sea verdad, intervino Owie, no voy a decirlo en absoluto, pero la familia Peterson encaja en ese planteamiento, ¿no? Todos eliminados excepto el padre, y este se encuentra en estado vegetativo persistente. Una criatura que vive de la infelicidad, un comedolor en lugar de un come pecados, se lo pasaría en grande con los Peterson. ¿Y qué decir de la pifia de delante del juzgado? Comentó Yune. Si de verdad hubiera un monstruo que come emociones negativas, eso habría sido para él una cena de acción de gracias. ¿Están oyéndose? Preguntó Ralph. ¿Hablan en serio? Despierta, repuso Yune con aspereza, y Ralph parpadeó como si lo hubieran abofeteado. Sé que es un disparate, todos lo sabemos. No hace falta que nos lo digas una y otra vez, como si fueras el único cuerdo en el manicomio. Pero aquí hay algo que escapa a nuestra experiencia. El hombre del juzgado, el que no aparecía en las imágenes de ningún canal de televisión, es solo una parte. Ralph sintió un creciente calor en el rostro, pero calló y aceptó el rapapolvo. Deja de resistirte a esto a cada paso, tío. Sé que este rompecabezas no te gusta, a mí tampoco, pero al menos reconoce que las piezas encajan. Hay una concatenación. Lleva de Ed Olmos a Terry Maitland y de este a Claude Bolton. ¿Sabemos dónde está Claude Bolton?, dijo Alec. En mi opinión, el siguiente paso lógico sería un viaje a Texas para interrogarlo. ¿Pero por qué, Dios mío? Preguntó Jeanie. Vi al hombre que se le parece aquí anoche. Deberíamos hablar de eso, señaló Joji, pero antes quiero hacerle una pregunta a la señora Maitland. ¿Dónde está enterrado su marido? Marky pareció desconcertada. ¿Dónde? Aquí, claro. En la ciudad. En el cementerio Memorial Park. No habíamos, ya me entiende, no habíamos hecho planes para eso ni nada por el estilo. ¿Por qué íbamos a hacerlos? Terry cumplía los 40 en diciembre. Pensábamos que teníamos años, que nos merecíamos años, como cualquiera que lleva una buena vida. Jeanie sacó un pañuelo del bolso y se lo entregó. Marky se enjugó los ojos despacio, como si estuviera en trance. Yo no sabía qué debía, sencillamente estaba, ya me entiende, atónita, intentando asimilar que él se había ido. El director de la funeraria, el señor Donnelly, propuso el memorial porque el viejo está casi lleno, y además en la otra punta de la ciudad. Interrúmpala, quiso decir Ralph a Owie. Es doloroso y no tiene sentido. Da igual donde esté enterrado, salvo para Marky y sus hijas. Pero una vez más cayó y lo aceptó, porque aquello era otra forma de reprimenda, ¿no? Aunque tal vez no fuera esa la intención de Marky Maitland. Se dijo que con el tiempo eso terminaría y él podría descubrir una vida más allá del puto Terry Maitland. Necesitaba creer que la habría. Yo sabía que existía ese otro sitio, continuó Marky, claro, pero ni se me ocurrió mencionárselo al señor Donnelly. Terry me llevó allí una vez, pero está en las afueras, muy lejos y es un lugar muy solitario. ¿A qué otro sitio se refiere?, preguntó Oli. Una imagen cobró forma espontáneamente en la cabeza de Ralph. 6 vaqueros con un ataúd de tablones a cuestas. Intuía la llegada de otra confluencia. El viejo camposanto del municipio de Canning, respondió Marky. Terry me llevó allí una vez, y daba la impresión de que no habían enterrado allí a nadie desde hacía mucho tiempo, ni lo visitaban siquiera. No había flores ni banderolas conmemorativas. Solo unas cuantas losas medio desintegradas. En la mayoría de ellas no se leían los nombres. Asombrado, Ralph lanzó una mirada a Yune, que movió la cabeza en un leve gesto de asentimiento. De ahí su interés en aquel libro del kiosco, comentó Bill Samuels en voz baja. Historia en imágenes del condado de Flint, el condado de Doure y el municipio de Canning. Marky siguió enjugándose los ojos con el pañuelo de Jeanie. Por fuerza tenía que interesarle un libro así.
Hay Maitland en esta parte del estado desde la carrera por la tierra de Oklahoma de 1889. Los tatarabuelos de Terry, o quizá incluso una generación anterior a esa, no lo sé con seguridad, se establecieron en Canning. ¿No en Flint City?, preguntó Alec. Entonces Flint City no existía. Solo había una aldea llamada Flint, un ensanchamiento de la carretera. Hasta que esto adquirió categoría de estado, a principio del siglo XX, Canning era la principal población de la zona. El nombre le venía del hacendado más poderoso, claro. En lo que se refería a hectáreas, los Maitland eran los segundos o los terceros. Canning fue una localidad importante hasta que las grandes tormentas de polvo de los años 20 y 30 se llevaron la mayor parte del suelo fértil. Ahora allí solo queda una tienda y una iglesia a las que no va casi nadie. Y el cementerio, añadió Alec. La gente enterraba allí a los suyos hasta que el pueblo se extinguió. Incluidos unos cuantos antepasados de Terry. Mark esbozó una débil sonrisa. Ese cementerio me pareció horrible. Como una casa vacía de la que nadie se ocupa. Si el visitante absorbió los pensamientos y recuerdos de Terry a medida que evolucionaba la transformación, dijo Yune, debía de conocer la existencia de ese camposanto. Habló con la mirada fija en uno de los cuadros de la pared, pero Ralph sabía que le rondaba la mente. También le rondaba a él. El establo. La ropa abandonada. Según las leyendas, en internet pueden encontrarse docenas de leyendas sobre el cuco, dijo Ori, a esas criaturas les gustan los lugares relacionados con la muerte. Es donde se sienten más como en casa. Si hay criaturas que comen tristeza, dijo Jeanie, pensativa, un camposanto sería un buen restaurante, ¿no? Ralph lamentaba profundamente que su mujer lo hubiera acompañado. De no ser por ella, él habría salido por la puerta hacía 10 minutos. Sí, el establo donde se había hallado la ropa estaba cerca de aquel osario viejo y polvoriento. Sí, el pringue que había ennegrecido el heno era desconcertante, y sí, quizá había habido un visitante. Esa era una teoría que estaba dispuesto a aceptar, al menos de momento. Explicaba muchas cosas. Un visitante que estaba recreando conscientemente una leyenda mexicana explicaría aún más, pero no explicaba la desaparición del hombre en el juzgado, o cómo era posible que Terry Maitland estuviera en dos sitios al mismo tiempo. Seguía topando contra esos hechos. Eran como guijarros alojados en su garganta. Permítanme que les enseñe unas fotos que tomé en otro camposanto. Puede que abran una línea de investigación más normal. Eso si el inspector Anderson o el teniente Sablo se prestan a hablar con la policía del condado de Montgomery, Ohio, claro está. A estas alturas, dijo Yune, hablaría hasta con el Papa si sirviera para aclarar este asunto. Oye, proyectó las fotos en la pantalla. La estación, la fábrica con la esvástica pintada en la fachada lateral, el túnel de lavado abandonado. Las tomé desde el aparcamiento del cementerio Peaceful Rest de Regis. Es donde está enterrado Ed Olmos con sus padres. Volvió a reproducir las imágenes en el mismo orden. Estación, fábrica, túnel de lavado. Me parece que el visitante se llevó la furgoneta robada del aparcamiento de Dayton a uno de estos lugares, y me parece que si lograran convencer a la policía del condado de Montgomery de que los registre, hallarían allí algún rastro. Es posible que encontraran incluso algún rastro de él. Allí, o quizá aquí. Esta vez proyectó la fotografía de los vagones de mercancías, solitarios y abandonados en las vías muertas. No podría haber escondido la furgoneta en ninguno de estos sitios, pero sí podría haberse instalado en alguno de ellos. Están incluso más cerca del cementerio. Ahí tenía Ralph por fin algo a lo que aferrarse. Algo real. Sitios resguardados. Podría haber rastros. Aún después de 3 meses. Huellas de neumáticos, observó Yune. Tal vez más ropa abandonada. U otras cosas, añadió Ori. ¿Lo comprobarán? Deberían ir preparados para realizar la prueba de la fosfatasa ácida. Manchas de semen, pensó Ralph, y recordó el pringue del establo. ¿Qué había dicho Yune al respecto? Una polución nocturna digna de constar en el libro Guinness de los récords, ¿no? ¿Conoce usted su oficio, señora?, dijo Yune con manifiesta admiración. Oye, se sonrojó y bajó la vista. Bill Hodges era muy bueno en lo suyo. Me enseñó mucho.
Yo puedo telefonear al fiscal del condado de Montgomery, si quieren, se ofreció Samuels. Que manden a alguien del departamento de policía con jurisdicción en ese pueblo, Regis, para que se coordine con la policía del estado. En vista de lo que ese chico, Elfman, encontró en el establo del municipio de Canning, vale la pena comprobarlo. ¿Qué? Preguntó Ori, inmediatamente alerta. ¿Qué encontró aparte de la hebilla del cinturón con las huellas? Algunas prendas, contestó Samuels. Un pantalón, unos calzoncillos, unas zapatillas. Estaba todo manchado de pringue, y el heno también. El heno se ennegreció. Hizo una pausa. Pero no había camisa. La camisa no estaba. Puede que esa camisa, intervino Yune, fuera lo que llevaba en la cabeza, a modo de pañuelo, el hombre de las quemaduras cuando lo vimos delante del juzgado. ¿A qué distancia está ese establo del Camposanto? Preguntó Ori. A poco más de medio kilómetro, respondió Yune. El pringue de la ropa parecía semen. Estaba pensando en eso, señorita Gibney. ¿Por eso quiere que la policía de Hoyo realice la prueba de la fosfatasa ácida? No puede ser semen, intervino Ralph. Había demasiado. Yune no prestó atención. Mantenía la mirada fija en Oji, como si lo fascinara. ¿Está pensando que la sustancia del establo es una especie de residuo de la transformación? Hemos enviado a examinar unas muestras, pero aún no hemos recibido los resultados. No sé qué estoy pensando, contestó Ori. Hasta el momento mi investigación sobre el cuco se reduce a unas cuantas leyendas que leí en el avión de camino aquí, y no son fiables. Se transmitieron por vía oral, de generación en generación, mucho antes de existir la ciencia forense. Solo digo que la policía de Ohio debería examinar los lugares que aparecen en mis fotografías. Puede que no encuentren nada, pero creo que sí encontrarán algo. Eso espero. Rastros, como ha dicho el inspector Anderson. ¿Ha terminado, señorita Gibney? Preguntó Owie. Sí, me parece que sí. Holly se sentó. Ralph pensó que parecía agotada, y como no iba a estarlo, había tenido unos días muy ajetreados. Y además la propia locura debía de ser extenuante. Señoras y señores, dijo Owie, ¿alguna idea sobre cómo proceder en esto? Se admiten sugerencias. El próximo paso parece evidente, dijo Ralph. Ese visitante podría estar aquí, en Flint City, así parecen indicarlo los testimonios de mi mujer y de Grace Maitland, pero es necesario que alguien vaya a Texas e interrogue a Claude Bolton para ver qué sabe. Si es que sabe algo. Me ofrezco yo mismo. Yo lo acompaño, propuso Alec. Creo que yo también querría hacer ese viaje, dijo Owie. Teniente Sablo. Me gustaría, pero tengo 2 casos en el juzgado. Si no presto declaración, podrían quedar libres un par de muchachos muy malos. Telefonearé al ayudante del fiscal de Cap City y veré si existe alguna posibilidad de aplazamiento, pero no me hago muchas ilusiones. Y ni se me ocurriría decirle que ando tras los pasos de un monstruo mexicano que cambia de forma. Oye sonrió. Lo entiendo. ¿Y usted, señorita Gibney? ¿Le apetece viajar un poco más al sur? Seguiría siendo un trabajo remunerado, por supuesto. Sí, iré. Puede que el señor Bolton sepa cosas que necesitamos averiguar. Si podemos hacerle las preguntas adecuadas, claro está. ¿Y tú, Bill? Preguntó Owie. ¿Quieres ver el final de este asunto? Samuel se esbozó una parca sonrisa, negó con la cabeza y se levantó. Todo esto ha sido interesante, a su manera demencial, pero, por lo que a mí se refiere, el caso está cerrado. Haré unas llamadas a la policía de Hoyo, pero ahí termina mi participación. Señora Maitland, lamento su pérdida. Es su deber, repuso Marky. Él hizo una mueca al oírla, pero prosiguió. Señorita Gibney, ha sido fascinante. Le doy las gracias por su arduo trabajo y su debida diligencia. Además, ha hecho una argumentación sorprendentemente persuasiva en favor de lo fantástico, y lo digo sin la menor ironía. Pero ahora me marcho a casa. Cogeré una cerveza de la nevera y empezaré a olvidarme de todo este asunto. Lo observaron recoger su maletín y salir. Cuando cruzó la puerta, el remolino se agitó en su cabeza en dirección a ellos como un dedo admonitorio. En cuanto se fue, Oye anunció que se ocuparía de organizar el viaje. Fletaré el King Air que uso a veces.
Los pilotos conocerán la pista de aterrizaje más cercana. También pediré un coche. Si vamos solo nosotros 4, un sedán o un pequeño todoterreno bastará. Reserve un asiento para mí, dijo Yune. Por si acaso puedo librarme del juzgado. Con mucho gusto. Alguien tiene que ponerse en contacto con el señor Bolton esta noche para anunciarle la visita. Yune levantó la mano. Eso sí puedo hacerlo. Déjele claro que nadie lo persigue por hacer algo ilegal, instó Owie. No nos conviene que ahora de pronto se escabulla. Llámame después de hablar con él, dijo Ralph a Yune. Da igual lo tarde que sea. Quiero saber cómo reacciona. Yo también, añadió Jeanie. Debería decirle otra cosa, intervino Oji. Debería decirle que se ande con cuidado. Porque, si no estoy equivocada, él es el siguiente de la lista. Capítulo 12. Era ya de noche cuando Ralph y los otros salieron del edificio del despacho de Owie Gold. Owie seguía arriba, ocupándose de los preparativos del viaje, y su investigador se había quedado con él. Ralph se preguntó de qué hablarían a solas. «Señorita Gibney, ¿dónde se aloja?», preguntó Jeanie. «En el motel Flint Luxury. He reservado una habitación». «Uy, no, ni se le ocurra», dijo Jeanie. A pesar del nombre, lo más lujoso que hay allí es el letrero de la fachada. Ese sitio es una posilga. Oye, parecía desconcertada. «Bueno, debe de haber un Holiday Inn, venga a casa», ofreció Ralph, adelantándose a Jeanie con la esperanza de ganar puntos para más tarde. Bien sabía Dios que los necesitaría. Oye vaciló. No se sentía cómoda en casas ajenas. Ni siquiera se sentía cómoda en la casa donde se había criado cuando volvía cada trimestre para ver a su madre. Sabía que en casa de esos desconocidos se quedaría desvelada hasta tarde y se despertaría temprano, oiría los crujidos de las paredes y los suelos con los que no estaba familiarizada, escucharía los susurros de los Anderson y se preguntaría si hablaban de ella, como así sería seguramente. Y si tenía que levantarse por la noche a desbeber imploraría para sí que no la oyeran. Necesitaba dormir. Bastante estrés había padecido ya en la reunión, y la permanente presión del inspector Anderson, con sus manifestaciones de incredulidad, había sido comprensible pero agotadora. Pero, como habría dicho Bill Hodges. Pero, la incredulidad de Anderson era el pero. Era la razón por la que debía aceptar la invitación, y así lo hizo. «Gracias, es usted muy amable, pero antes tengo un recado que hacer. No me llevará mucho tiempo. Denme su dirección, y mi iPad me guiará hasta ustedes. ¿Es algo en lo que pueda ayudarla?», preguntó Ralph. «Con mucho gusto. No. De verdad. Me las arreglaré». Estrechó la mano a Yune. «Venga con nosotros si puede, teniente Sablo». «No dudo que ese es su deseo». Él sonrió. «Lo es, créame, pero, como dice el poema, tengo promesas que cumplir». Marky Maitland permanecía aparte, sola, sujetando el bolso contra el vientre, en apariencia conmocionada. Jeanie se acercó a ella sin vacilar. Ralph observó con interés cómo en un primer momento Marky retrocedió como alarmada y acto seguido se dejó abrazar. Poco después incluso apoyó la cabeza en el hombro de Jeanie Anderson y le devolvió el abrazo. Parecía una niña cansada. Cuando las dos mujeres se separaron, ambas lloraban. «Lamento muchísimo tu pérdida», dijo Jeanie. «Gracias. Si puedo hacer algo por ti o las niñas, lo que sea, tú no puedes, pero él sí». Se volvió hacia Ralph y, aunque tenía los ojos llorosos, su mirada era fría, escrutadora. «Ese visitante, quiero que lo encuentres. No lo dejes escapar solo porque no crees en él. ¿Lo harás?». «No lo sé», contestó Ralph, «pero lo intentaré». Marky no añadió nada más, se limitó a aceptar el brazo que le ofreció Yune Sablo y se dejó guiar por él hasta su coche. Capítulo 13. A media manzana, aparcado frente a un Woolworths abandonado hacía mucho tiempo, Jack bebía de una petaca y observaba desde su camioneta al grupo reunido en la acera. Los identificó a todos menos a una mujer delgada que vestía uno de esos trajes que se ponían las ejecutivas cuando se iban de viaje. Tenía el pelo corto y un flequillo canoso un poco irregular, como si se lo hubiese cortado ella misma. El bolsón que llevaba colgado al hombro era tan grande que podría haber albergado una radio de onda corta.
Esa mujer se quedó mirando a Sablo, el teniente chicano de la policía del estado, mientras acompañaba a la señora Maitland. La desconocida se dirigió después a su coche, seguramente un automóvil de alquiler del aeropuerto por lo anodino que era. Por un momento Hoskins se planteó seguirla, pero decidió pegarse a los Anderson. Al fin y al cabo, había sido Ralph quien lo había llevado hasta allí, y no decía una máxima que volvieses a casa con la chica que te había llevado al baile. Además, vigilar a Anderson merecía la pena. Nunca le había caído bien, y desde la soberbia evaluación en 2 palabras que había hecho hacía un año, no opinó, había escrito, como si su mierda no oliera, lo detestaba. Había disfrutado cuando Anderson metió la pata con la detención de Maitland, y no le sorprendía descubrir que ese hijo de puta, el muy moralista, anduviera ahora entrometiéndose en asuntos que era mejor dejar quietos. Un caso cerrado, por ejemplo. Volvió a tocarse la nuca, hizo una mueca y puso en marcha la camioneta. Supuso que podría marcharse a casa en cuanto viera que los Anderson entraban en la suya, pero al final decidió que se quedaría aparcado en la calle y permanecería atento. A ver qué ocurría. Tenía una botella de Gatorade en la que podría mear, y tal vez podría incluso echar una cabezada si la constante palpitación caliente de la nuca se lo permitía. No sería la primera vez que durmiese en la camioneta. Lo había hecho en varias ocasiones desde el día en que lo dejó su media naranja. Jack no estaba muy seguro de qué sería lo siguiente, pero tenía una idea clara de la tarea básica: poner fin a la intromisión. Exactamente a qué intromisión no lo sabía, solo que tenía algo que ver con aquel niño, Peterson, y con el establo del municipio de Canning. Por el momento eso le bastaba, y, quemadura solar aparte, posible cáncer de piel aparte, empezaba a interesarle. Intuía que cuando llegara el momento de dar el siguiente paso se lo dirían. Capítulo 14. Con la ayuda de su navegador, Joey llegó enseguida y sin el menor problema al Walmart de Flint City. Le encantaban los Walmart, su tamaño, su anonimato. Los clientes no parecían mirar a otros clientes como en otras tiendas. Era como si todos se hallaran en su propia cápsula privada, comprando ropa o videojuegos o papel higiénico en grandes cantidades. Utilizando el sistema de autópago ni siquiera era necesario hablar con quien atendiera la caja. Como Hodge siempre hacía. Su compra fue rápida, sabía qué quería exactamente. Fue primero a material de oficina, luego a ropa de hombre y niño, y finalmente accesorios para automóvil. Llevó la cesta al sistema de autópago y se guardó el ticket de compra en el billetero. Esos eran gastos de trabajo que esperaba le reembolsaran. Si salía viva de aquello, claro está. Tenía la impresión, una de las famosas intuiciones de Hodge, oyó decir a Bill Hodges, de que había más probabilidades de que eso ocurriese si Ralph Anderson, tan parecido a Bill en algunos aspectos, tan distinto de él en otros, conseguía atravesar la línea divisoria de su mente. Regresó al coche y fue a casa de los Anderson. Pero antes de dejar el aparcamiento pronunció una breve oración. Por todos ellos. Capítulo 15. El móvil de Ralph sonó justo cuando Jeannie y él entraban en la cocina. Era June. Había conseguido el número de Lobie Bolton en Marysville por medio de John Selman, el propietario de Gentleman Place, y había localizado a Claude sin problemas. ¿Qué le has dicho?, preguntó Ralph. Poco más o menos lo que hemos acordado en el despacho de hoy. Que queremos hacerle unas preguntas para aclarar ciertas dudas sobre la culpabilidad de Terry Maitland. He insistido en que él estaba libre de toda sospecha y en que las personas que irán a verlo actuarán estrictamente como ciudadanos particulares. Ha preguntado si tú serías uno de ellos. He dicho que sí. Espero que no te importe. Por lo visto a él no le importaba. Me parece bien, contestó Ralph. Jeannie había subido directamente al piso de arriba, y él oyó el aviso de arranque del ordenador de sobremesa que compartían. ¿Qué más? He dicho que si a Maitland se le incriminó mediante pruebas falsas, él, Bolton, corría el mismo peligro, y más siendo un hombre con antecedentes. ¿Cómo ha reaccionado a eso? Bien. No se ha puesto a la defensiva ni nada. Pero después ha dicho algo interesante. Me ha preguntado si yo estaba seguro de que la persona a quien él vio en el club la noche en que Peterson fue asesinado era realmente Terry Maitland. Ha dicho eso. ¿Por qué?
Porque Maitland actuó como si no lo hubiera visto nunca, y cuando Bolton le preguntó cómo le iba al equipo de béisbol, Maitland salió del paso con una vaguedad. Sin entrar en detalles, a pesar de que el equipo estaba en la fase eliminatoria. También me ha dicho que Maitland llevaba unas zapatillas caras. Como esas en las que los chavales invierten sus ahorros para parecer malotes, ha dicho. Según Bolton, él nunca había visto a Maitland calzado así. Son las zapatillas que encontramos en el establo. Es imposible demostrarlo, pero seguramente así es. En el piso de arriba Ralph oyó el gemido chirriante de su vieja impresora Hewlett Packard y se preguntó qué demonios estaría haciendo Jeanie. ¿Recuerdas eso que nos ha contado Ginny de que encontraron pelo en la habitación del padre de Maitland en ese centro geriátrico? Preguntó June. ¿De una de las niñas asesinadas? Claro. ¿Qué te juegas a que si revisamos las compras a crédito de Maitland, encontraremos un cargo correspondiente a esas zapatillas y un resguardo con una firma idéntica a la de Maitland? Imagino que ese hipotético visitante podría ser algo así, dijo Ralph, pero solo si afanó una de las tarjetas de crédito de Terry. Ni siquiera habría tenido que hacer eso. Recuerda que los Maitland han vivido en Flint City prácticamente toda la vida. Seguramente tienen cuentas a crédito en media docena de tiendas de la ciudad. A ese tipo le bastaba con entrar en la sección de artículos de deporte, elegir esas zapatillas llamativas y firmar. ¿Quién iba a ponerlo en duda? En la ciudad lo conoce todo el mundo. Es lo mismo que el pelo y la ropa interior de las niñas, ¿no te das cuenta? Ese individuo se apropia de sus caras y comete la fechoría, pero no tiene suficiente con eso. También teje la soga que los ahorca. Porque se alimenta de la tristeza. Se alimenta de la tristeza. Ralph permaneció en silencio, se cubrió los ojos con la mano, se apretó una sien con los dedos índice y medio y la otra con el pulgar. Ralph. ¿Sigues ahí? Sí. Pero, June, estás dando un salto que yo no estoy dispuesto a dar. Lo entiendo. Yo mismo no estoy convencido de esto al 100%. Pero al menos debes considerar esa posibilidad. Pero no es una posibilidad, pensó Ralph. ¿Es una imposibilidad? Preguntó a June si había advertido a Bolton que se anduviera con cuidado. June se echó a reír. Sí. Se ha reído. Ha dicho que en la casa había 3 armas, 2 rifles y una pistola, y que su madre tiene más puntería que él, a pesar del enfisema. Tío, ojalá pudiera acompañaros. Haz lo posible. Lo haré. Cuando Ralph puso fin a la llamada, Jeanie bajó con unas cuantas hojas de papel. He estado haciendo indagaciones sobre Hodge Gibney. Te diré que esa mujer que habla en voz tan baja y no tiene ningún gusto para la ropa ha pasado no pocas peripecias. Cuando Ralph cogió los papeles, unos faros iluminaron el camino de acceso. Jeanie se los arrancó de la mano y solo le dio tiempo a ver al titular de periódico de la primera página. Policía retirado y otras 2 personas salvan a miles de espectadores en el concierto del Auditorio Mingo. Supuso que la señorita Hodge Gibney era una de esas otras 2 personas. Ve a ayudarla con el equipaje, dijo Jeanie. Ya lo leerás en la cama. Capítulo 16. El equipaje de Hodge consistía en un bolso colgado al hombro que contenía su ordenador portátil, una bolsa de mano no muy grande para poder meterla en el compartimento superior del avión, y una bolsa de plástico de Walmart. Dejó que Ralph cogiera la bolsa de mano, pero insistió en no separarse de la que llevaba al hombro y lo que fuese que había comprado en Walmart. Muchas gracias por acogerme, es usted muy amable, dijo a Jeanie. Es un placer. ¿Puedo llamarte Hodge? Sí, por favor. Eso estaría bien. La habitación de invitados está al final del pasillo de arriba. Ya hay sábanas limpias y tienes tu propio cuarto de baño. Pero cuidado, no tropieces con mi máquina de coser si tienes que ir al baño en plena noche. Una inequívoca expresión de alivio asomó al rostro de Hodge, que sonrió. Lo procuraré. ¿Te apetece una leche con cacao? Puedo preparar. O quizá algo más fuerte. Prefiero acostarme ya, creo. No lo tomes como una descortesía, pero ha sido un día muy largo. Claro. Te acompaño. Pero Hodge se quedó allí parada y observó el salón de los Anderson a través del arco. ¿El intruso estaba sentado ahí cuando bajaste? Sí. En una de las sillas de la cocina. Señaló, y a continuación cruzó los brazos agarrándose los codos.
Al principio lo veía solo de rodillas para abajo. Luego vi la palabra escrita en sus dedos. Debe. Luego se inclinó y le vi la cara. La cara de Bolton. Sí. Oye, y se quedó pensativa y de pronto desplegó una radiante sonrisa que sorprendió tanto a Ralph como a su mujer. Le confirió un aspecto mucho más juvenil. Si me disculpan, me voy al país de los sueños. Jeanie, sin dejar de parlotear, la precedió escalera arriba. Intenta que se sienta como en casa de una manera que para mí sería imposible, pensó Ralph. Es un don, y probablemente surtirá efecto incluso con esta mujer en extremo peculiar. Por peculiar que fuese, también resultaba extrañamente agradable, pese a sus ideas descabelladas sobre Terry Maitland y Holmes. Ideas descabelladas que casualmente coinciden con los hechos. Pero era imposible. Que coinciden a la perfección. Imposible aún así, musitó. Arriba, las dos mujeres se rieron. Ralph sonrió. Esperó sin moverse hasta que oyó los pasos de Jeanie de camino a su dormitorio, y entonces subió también él. La puerta de la habitación de invitados, al fondo del pasillo, estaba cerrada. En su almohada lo esperaban los papeles fruto de las apresuradas indagaciones de Jeanie. Se desvistió, se tumbó y empezó a leer la información sobre la señorita Hodge Gibney, copropietaria de una agencia de localización de fugitivos en libertad condicional llamada Finders Keepers. Capítulo 17. Fuera, a cierta distancia en esa misma manzana, Jack observó a la mujer del traje mientras entraba en el camino de acceso de los Anderson. Anderson salió a ayudarla con sus pertenencias. Viajaba ligera de equipaje. Una de las bolsas era de Walmart. Así que ahí era a donde había ido. Quizá a comprar un camisón y un cepillo de dientes. A juzgar por su aspecto, el camisón debía de ser feo y las cerdas del cepillo tan duras como para hacerle sangrar las encías. Echó un trago de la petaca y, mientras enroscaba el tapón y se planteaba irse a casa, ¿por qué no? Todos los niños buenos estaban ya recogidos, cayó en la cuenta de que tenía compañía en la camioneta. Alguien ocupaba el asiento contiguo. Acababa de aparecer en la periferia de su visión. Eso era imposible, por supuesto, no podía haber estado ahí desde el principio. ¿O sí? Hoskins mantuvo la mirada al frente. La quemadura de la nuca, que hasta ese momento apenas se había dejado notar, empezó a palpitarle de nuevo, y muy dolorosamente. De reojo vio acercarse flotando una mano. Le pareció que se transparentaba y casi veía el asiento a través de ella. En los dedos, en tinta azul descolorida, se leía la palabra debe. Hoskins cerró los ojos e imploró que su acompañante no lo tocara. Tienes que dar un paseo en coche, dijo su acompañante. A no ser que quieras morir como murió tu madre, claro. ¿Recuerdas sus gritos? Sí, Jack se acordaba. Hasta que ya no pudo gritar más. Hasta que ya no pudo gritar más, dijo su acompañante. La mano le tocó el muslo, apenas un roce, y Jack supo que ahí la piel pronto empezaría a escocerle, igual que en la nuca. El pantalón no lo protegería. El veneno lo traspasaría. Sí, lo recuerdas. ¿Cómo ibas a olvidarlo? ¿A dónde quieres que vaya? Su acompañante se lo dijo, y al instante desapareció el contacto de aquella mano horrenda. Jack abrió los ojos y miró alrededor. En el asiento contiguo no había nadie. Las luces en casa de los Anderson estaban apagadas. Consultó su reloj y vio que faltaban 15 minutos para las 11. Se había quedado dormido. Casi podría haber creído que aquello había sido un sueño. Un muy mal sueño. Salvo por un detalle. Arrancó el motor y puso primera. Se detendría a llenar el depósito en la gasolinera y de la Estatal 17 en las afueras de la ciudad. Ese era el lugar idóneo, porque el encargado del turno de noche, Cody, se llamaba, siempre tenía un buen surtido de pastillitas blancas. Cody se las vendía a los camioneros que viajaban a toda velocidad hacia el norte, camino de Chicago, hacia el sur, camino de Texas. A Jack Hoskins, del departamento de policía de Flint City, no se las cobraría. El salpicadero de la camioneta estaba cubierto de polvo. En el primer stop, se inclinó a su derecha y borró la palabra que su acompañante había dejado escrita allí con el dedo. Debe.